Hola, soy Pau, soy Cinca, y hola, soy Katia. y todos somos Bajo la Luna. Todos están en radio está. ¿Qué? ¿Ya estamos conectados? Voy a poner el contador de una. Ya estamos. Sí, voy a poner el contador. A ver. Ya lo estamos conectados. Estamos en 3, 2, 1. Y la pantalla no sale negro. Ya la puse, estoy acá. ¿Qué ha pasado? Ya estamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Por favor, bájame un poquito el volumen. Hola, Está muy ¿se me fuerte. escucha? No se me escucha. Está muy sí, fuerte el sí. volumen, por favor. Hola. No puedo hablar. La musiquita, Producción, ¿puedes por bajarle un favor. poco, por favor? Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Lo que ¿qué pasa tal, es que chicos? en esa Buenas- marca se mantiene porque tú lo escuchas fuerte, pero en el envío no se va a escuchar, por eso es. Ay, entonces bájame un poco los audífonos, si no, pues. Porque sí. Eso es. Ajá. Bueno, chicos, qué bonito volver a encontrarnos aquí una vez más, una semana más. Estoy muy feliz de volvernos a reencontrar. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien, la verdad, la pasé genial este fin de semana con el bailongo que hubo de la Sí. de La la fiesta fiesta de de Evelyn. Evelyn, pueden ir a ver. La verdad que hubo un chismesazo, por Dios. O sea, yo me quiero enterar, pero no. Y lo sé peor si de se todo que te puede. fuiste. Por dos. Me fui 10 minutos antes de que pasara todo. Por dos, yo Literal. también me quiero enterar del Ahorita chisme. nos vamos a enterar. Hola, Bueno, chicos. nos vamos a presentar. Soy Pau Yo soy Singa. Soy Katia. y juntas Sabas. Bajo la luna. Chicas, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal tú, Katia? Tu fin de semana. Tranquilo, la verdad, no he salido, me la pasé mirando Netflix, un maratón de... Estoy viendo ahorita los Juegos del Calamar, Los juegos. la segunda temporada. Me pasé ahí mirando, de ahí me eché a dormir. El domingo me fui a la playa porque era cumpleaños de mi cuñado y toda la familia fuimos, pero fatal porque el agua estaba súper fría, nadie se metió, más que mi cuñado, el cumpleañero y su hijo, nadie más. Ay, qué Ay. chévere. Siga también fue a la playa, ¿no? Sí, Este yo fin. fui a la playa Stream, la verdad, genial. Ahí por ahí un poco de drama como siempre, pero todo bien, la verdad. Estaba con Stream, tumbaditas en la playa, comimos rico, tomamos también, vaya que me chocó, bastante genial. ¿Y tú, Pau? Después de tiempo. Qué bonito escucharlas, de verdad que ha ido a la playa, la disfrutaron, estuvieron a lo máximo. Yo solo tengo que decir que estaba encerrada en casa, trabajando. La Por- Pau, ¿por qué? No he podido. Pi. Algún día quisiera ser como ustedes, chicas. Ir a la playa, disfrutar, comer. En algún momento de mi vida va a pasar. Dime, Va a que llegar, sí. va a llegar, Sí. pronto. ¿En qué has estado Alexis, por trabajando? favor, producción. ¿En qué has estado trabajando? A ver, coméntanos. Claro, estuvimos trabajando, obviamente, produciendo este canal Bajo la Luna. Estamos haciendo la intro. Estuve todo este fin de semana buscando. Bueno, el domingo en realidad, ¿no? Claro. Buscando para la intro, chicas, para que no solo salga el logo que ven siempre, sino con una musiquita y nos puedan esperar. Bravo Eso. para Así Pau. Súper. Eso. Hay que se valió Es los la idea, esfuerzos. claro, Bravo. pues. Bueno, hoy vamos a tocar 3 temas de los cuales vamos viendo, pues, ¿no? Porque la vez pasada pues no tocamos los 3, así Sí, que sí, sí. estamos Nos ahí viendo. Hoy día vamos a cambiamos, tocar- fue uno, luego fue el otro interesante. Exacto. Pero es que la verdad fue muy chévere fluir, la verdad. Exacto. Sí. Y de eso se trata este programa. Claro, esto va a ir corriendo y de que lo vamos a hablar, sí lo vamos a hablar. No, sí. Pero ahora, mira, por ejemplo, tenemos el tema de la menstruación. El otro tema es Ahí no es. en todas las situaciones. Y cosas que me mantienen humilde. Exacto. Las 3 temas. Yo he leído todo, he estado hoy día Sí. wow, He hecho estudiando. mi trabajo, he hecho mi tarea. Obvio. Y adicional a eso, también estaremos haciendo como una pequeña dinámica acá para que nos vean que somos una chica. Qué rico. cocinamos. Que sabemos Obviamente, cocinar, las no chicas solamente a la hablar. cocina, como debe de Obvio, ser, obvio. sí, obvio. Pelando la papita y Para freír, obviamente. Claro, obviamente. obvio. Así que Qué ahí vamos rico. haciendo la dinámica entre nosotros. Bueno, chicas, entonces ¿por cuáles te empezamos? Yo creo que puede ser un tema en general, la menstruación.
Siento que ese es un buen tema, la verdad. Que para mí. a todas las mujeres nos acarrea horrible. Desde que nacemos ya venimos con eso. Exactamente. Y la verdad Sí o yo sí te va a tocar. Exactamente, y no Sí o sé sí. por qué las mujeres solamente y los hombres no. Exacto, ¿por qué no sufren? Porque a nosotros también nos han chantado por decir el dolor de dar a parto. O sea, Ajá. ¿por qué los hombres no Claro, tienen ¿por qué un los dolor hombres no dan a luz? Es que el sinceramente? Señor Jesucristo ¿Dónde dijo está la igualdad, Señor Jesús? que el Señor Jesucristo dijo que las mujeres eran más fuertes que los hombres. Ya Bueno. veo. Bueno, chicas, entonces, el tema de la menstruación. ¿Qué tal les va a ustedes con el tema? A mí La me va verdad- horrible. La verdad, yo te voy a contar. Desde que tuve 11 años, me vino mi menstruación. ¿Cómo? Uno estaba viendo Disney Channel. Ya. Channel, estaba viendo así, de que mi abuelita me estaba sirviendo la comida y de pronto me vino como que un dolor y sentí mojado ahí abajo. Me fui a ver. Me oriné. Me fui a ver y dije, ¿qué es esto? ¿Sangre? Abuelita, me ha venido sangre, no. Ay, hijita, ya eres una mujercita. Al mija. menos estabas con tu abuelita. A mí, Da- yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero me acuerdo claramente que todas las mujeres se habían ido a trabajar. Era un domingo porque mi papá estaba en la casa. ¿A qué edad te dio? No me acuerdo Ah, qué ya, edad, ok. pero me acuerdo que fue un domingo porque mi papá estaba en casa, todas las mujeres se habían ido a trabajar. Me acuerdo que así me sentí como mojado, me levanté, estaba con pijama, plan de mediodía por ahí. Me sentía mojada, digo, ¿qué? Me voy al baño, estaba sangrando. Y dije, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? No sabía. Y dije, creo que ya me vino mi menstruación. Dije, y no, Oh my sabía, God. y no sabía qué hacer porque estaba con mi papá y yo, vergüenza de Pero decirle, sí, yo, no, papá. claro, y no Papá. sabía qué hacer. Lo único que agarré es como que, no sé, la mujer ya está preparada, así nadie te había enseñado, ¿no? Agarré papel, me fui a buscar al cuarto de mi otra hermana, mi mamá, todo, y saqué ahí una toalla. Y no te lo sabías poner. No, ya en Ya el sabía. colegio nos habían enseñado Ah, cómo, mira. más o menos cuántas horas o sea, más o- tenías que cambiar. Pero más o menos, ¿en qué grado estabas? Más o menos para sacar. O como que, o sea, más o menos que te acuerdas qué edad tenías. Estaba a fines de primaria, creo que en sexto, por ahí. Ya, pues habrá sido más o menos a esa edad 10. Ajá. 11, ¿no? Sí, a mí claro. también. A, A los mí 11. sí me dio la regla a los 9 años. Yo sí me acuerdo de esto. Estaba jugando con mis primos, ahí estaba machona, así. pues, 9 ¿no? años. Sí, 9 años. Ah, la bebé. Y yo sentí algo también raro, ¿no? Que bajó Claro. y dije, qué raro. Y yo seguía jugando en realidad. Yo no hice caso hasta que ya me empezó a doler la parte de abajo. Y fui al baño corriendo y mi mamá estaba con mi tía ahí, ¿no? Y ellas me vieron, porque yo fui así como flash. Ajá. Al baño me senté, saqué y el calzón estaba manchado de sangre y a mí me dolía mucho. Entonces yo grité, mamá. Ay, Dios. Y mi mamá Mira, vino corriendo y dice, ¡ay, te violaron! ¿de verdad? Porque yo estaba en la calle y vine corriendo como asustada. y Claro, entonces 9 ella... años no es tan común que te Exacto. venga, pues. Entonces dijo, ¿qué pasó? Y todo así como, ¿qué pasó? No sé, le digo, me salió sangre. Y que, ¿pero qué pasó? No sé. Y le empecé a decir como que me bajó y que no sé qué. Y mi tía le dice, cálmate, le estoy viendo la regla. Y yo, ay, y ahí me trajeron el pañal, ya lo de la Serena me pusieron. Ajá, ya. Y otro reí. tema con la Serena, yo no me lo sabía poner. O bien me lo ¿Cómo? ponía muy arriba, o bien me lo muy ponía muy abajo. Oye, yo creo que todo el mundo hemos pasado por eso. Yo también. Y Horrible. me manchaba la parte de arriba O o la abajo. abajo. Sí, Y sí, cuando sí, sí. dormías, te manchaba, a mí me manchaba hasta la espalda, porque me bajaba tanto. Ah, eras bastante. Sí, me bajaba como si estuviera agua, me estaría orinando y yo sentía cómo bajaba, literal. Sí, Ah, a, Y veces, cuando- a veces sientes rico. cuando te baja. Sí, y cuando A veces, dormía, Pero generalmente... claro, es como Oye, si una pero- bolsa, ¿no? De agua se Pero reventó. hay una fórmula como para que no te baje, o sea, para que no te manches el calzón. Tienes que dormir con las piernas bien apretaditas así. A la otra, lo que yo encontré, Recostadito. Y listo, solo manchas tu toallita y ya no gastas más. ah, ¿Sí? lo que yo Sí. encontré para que puedas dormir, porque a mí me gusta dormir como que así. Me pongo, me ponía, bueno, pues no, porque ahora ya no me baja tanto, Ajá. media, hasta arriba. ¿Media? Sí, y mis medias se manchaban, pero no manchaba el calzón y tampoco la cama ni nada y se manchaba solo la Claro, es media. que antes solamente había las toallas higiénicas el tamaño regular. Ajá. Ahorita Exactamente. No existía había la las grandota. oscuras, Oye, las escúchame. XL, No, existía. lo que yo me ponía, porque cuando fui al médico me recomendó Plenitud, esas de abuelas. ¿Cuál? Que usan Ah, sí. así. Ya, eso me ponía es para que dormir. te bajaba bastante. A Sí. mí me bajaba lo normal. Ya, a Sí. pesar de que me ponía eso, se manchaba hasta arriba. Y me ¿Sí? manchaba todo, sí. O sea, Sí, literal. me bajaba
Tenías Pero, un uf, buen óvulo, por así decirlo. ojalá que lo siga teniendo, señor. Pero sí, tenía este problema que siempre me bajaba. Y yo usaba muchas serenas, mucho. Cada que me venía, ¿Cuánto siempre era una semana. aproximadamente Un paquete, te un gastabas? paquete. No. ¿Cuánto te viene? A ver, primero. Un paquete creo que te viene 10 No. Sí. o 8. Sí, ¿Cuál? ¿Pero de 10, qué 10. paquete? Ahí dependiendo. hay No, varias el Lady opciones. Soft, yo uso eso. Porque ahora, para encontrar también el tipo de serena que tienes que usar según tu piel, también es otro tema. Porque Bueno, a mí me menos- irritaba. Menos mal que a mí no me irrita. Ninguna me irritó nunca. No, a mí sí, el Nosotras me irritó horrible. El Cotex, me caldó, me hizo horrible, me peló las Yo siempre he cosas. usado Always. Always. Always Yo, siempre. yo no he tenido como que unas partes así súper delicadas, Ya. pero nunca me irritaron. No, a mí sí, Nunca me horrible, irritaron. horrible. Y me daba incluso infección. Entonces Ah, llegué a la ok. Lady Soft. Fue maravilloso, te juro. Todo Pero funcionó. ahora, hasta ahora existe la copa menstrual. Ya nunca usaba eso Yo porque... tampoco nunca, Ay, pero no. sí quisiera usar porque dicen La que copa. es mejor. Es como que... Pero es- mira, yo usé tampones para ir a la playa porque yo quería poner mi Oye, bikini. te juro Sí. que no sé el tema de tampones. Me lo he intentado poner, pero no Ya, sé. yo lo intenté una vez para ir a la playa porque quería ir a la playa Sí. como sea y quería poner mis tangas y todo y me lo puse. Fue horrible porque no quería entrar esa cosa. Tú sabes que ahí siempre está inflamado, ¿verdad? Ah, Y no claro. quiere entrar nada y a veces sí, a veces no, dependiendo. Porque a veces sí Entiendo. entra, pero a veces no. Pero tenías que metértelo hasta el fondo. Hasta el pues, ¿no? fondo, claro. Obviamente. Y Y después se duró. quedaba ahí gordita. Claro, y luego ya como que yo orinaba normal, pero era muy incómodo, no me gustó. ¿Qué? O sea, ¿qué sentías? ¿Sentías algo ahí entre Sí, dentro de mi pierna y aparte, ¿no ves que eso se va hinchando mientras más va cayendo sangre? Se va Ajá. hinchando, se va hinchando. y ya. O sea, tú siempre has ido a botar bastante sangre. Sí, mucho. Yo no, yo siempre... ¿Es normal? ¿Has preguntado? ¿Es normal? Sí, me dicen que es normal justamente porque me dio esto de los 10 años, es normal, o sea, no está mal. ¿Y cuántos días te duraba? Siempre me duró una semana. ¡Guau! Sí, una semana y A ya. mí, a mí 3 días. Sí. ¿Ah, sí? A mí también 3 días. No, Tres a mí- días. Llegó una temporada que me duró 2 semanas. Guau. ¿Qué hablas? Y Era- esa semana... Entonces Ay, está Dios mío. súper bien para ser mamá. Y de mira, varios esa hijos. semana iba... Y la siguiente ya como de a poquito y se paraba. ¿Así? Y cuando pasaba eso del flujo, cuando a las mujeres les da para que supuestamente tengan hijos, me salía como mocos, así, mocos, pero O mocos sea, de mocos. o sea, tú botaste Estaba por preparada, estaba montones. preparada. Estaba muy preparada para tener hijos, la verdad. Todo eso cambió. Bueno, sigan hablando. Bueno, yo en realidad sí soy de 3 días. No boto tanta sangre también. Y también me cambia mucho el humor cuando estoy con mi mes. Literal, o sea, me pongo más caprichosa. Discúlpeme, pero me pongo más cachonda. Quiero comer más. Se me hinchan los pies. Se me hincha el vientre y la espalda. O sea, siento que mi cara... Todo. Siento que me veo más fea, no sé. O sea, es cosa de hormonas, pero... Ajá. O sea, sí, eso es. Sientes como que se hincha todo tu cuerpo, ¿verdad? Se me Que hincha estás así. todo y como que me veo fea, como que más chaposa, mi piel más brillosa, o sea, un Es que tema. es ese tema donde las mujeres quieren estar en cama, comiendo chocolate, viendo algo, Sí. pero estar literal en cama. ¿Y sabes qué es lo peor? Tipo, estar con tu mes y que no tengas a nadie a tu lado, o sea, porque te puta, yo, Pi. Quieren que te abrace. no, yo en lo personal, cuando estoy con mis periodos, soy bien cachonda. Ya, de mi verdad. amor, ya. De verdad. O ¿Ah, sea, sí? no puedo. O sea, yo estoy así como una gatita en celo, te lo juro. Así, así estoy. A mí me pasaba antes eso. A veces, o sea, no te digo que no, porque a todas mujeres le da. Como que por momentos sí, ¿no? Como que... Pero hay momentos como que... Yo creo que a mí, al menos, al particular a mí cuando recién me está viniendo la regla es como que no quiero que me toque. ¿Ah, Estoy sí? tan inflamada que es como que... Obvio, al inicio es como que dolor, ¿no? Pero ya después cuando los días pasan, ya es como que así, normal. Pero cuando Pero, empieza... ¿No sí. te pones? O sea, soy la única que se pone así. ¿No te pone así? ¿No te pone? Me pone luego. De Ah. querer sí, pero cuando estoy en los primeros días, los 3 primeros días al menos, es donde no quiero que me toque, no quiero que entre nada. O sea, como que está tan inflamado que... Te duele, claro. Exacto. Es así, es así. Y ya no siento como que, ay, qué bueno, ¿no? Entonces, cuando Claro. pasa ese periodo, ya es como que normal, ya. Ya, hay que darle. hay que darle. pero tú sí tienes. Claro, Tú sí tienes ganas. Porque empiezo a bajar, no te digo el flujo, como Ajá. si fuera, no es sangre en realidad, pero como es sangre, baja con sangre. Entonces, Ajá. es como Claro, que sí. claro. ¿Y tú? Yo en mi caso
Sí, antes siempre mi ciclo ha sido me duraba 3 días, Ujú. ¿ya? 3 días, o sea, 2 días, 3 días ya, el tercer día poquito. No lo puedo creer, tan poquito De tiempo. verdad, sí, siempre, ya desde que me empecé pues a cuidar y todo ese tema de las Ujú. pastillas, ya empezó a cambiar eso. Ya Ahí no me quería duraba llegar, 3 ajá. días, ahora es 4 días. 4 días y a veces me bastante, a veces son 4 días, a veces 2 días, pero creo que ha sido una cosa de hormonas porque ahora en diciembre como que me vino así poquísimo. Habré usado 2 toallas y ni una se llenó, pero obviamente por higiene tienes que cambiar, Claro, pues, ¿no? obvio. Entonces, me vino, ya me vine, y dije, seguro será porque he dejado de consumirla. Ajá. Y entonces, a la semana siguiente me vino sangrado. Y dije, ¿qué está pasando? Dije, seguro es porque estoy dejando las pastillas. Empecé a investigar un poquito más, ¿no? Ujú. Y era porque estaba viendo un cambio hormonal dentro de Obvio, mí. sí. Entonces ha sido ese sangrado. Dios mío. Y entonces, como que ahora me viene 4 días. 4 días, ya no 3. Pese a que ya no estoy usando las pastillas, me 4 días. Oh, sí, Pero 4 días ¿pastillas clavados. de qué? Anticonceptiva. Ah, anticonceptivas. Eso ayuda a regular la Yo, por regla. ejemplo, yo nunca he usado pastillas anticonceptivas. ¿Y por qué te has Porque, cuidado? no, nunca me he ¿Nunca te has cuidado. cuidado? Nunca. ¿Solo O sea, preservativo? solo preservativo. Sí. Es que además yo tengo un problema de que no puedo quedar embarazada porque tengo quistes. Eso es Ah. mentira. Es- Eso es puedes mentira. quedar. Puedes Es quedar. mentira. Puedes Puedo quedar. Bueno, Sí, yo tengo, bueno, mi jefa que tenía muchos quistes le dijeron por su Yo- edad yo no tengo iba a quedar 2. embarazada. Yo tengo 2 y cuando yo fui al ginecólogo a hacerme el Papa Nicolau así, me dijeron que tenía 2 y que sí, que era, o sea, no del 100% que no puedes quedar embarazada, pero de que sí Hay una dificulta mínima la posibilidad. probabilidad. Sí, Sí, dificulta. Una entiendo, mínima. pero hay la posibilidad de que sí, porque Sí. mi amiga justamente, ella también tenía quistes. Ajá. Puedes tener hijos porque tienes los ovarios. Y después quedó embarazada. Sí, Quedó mi jefa embarazada también igualita. teniendo- Tenía Ah, quistes sí. y por su edad, porque ya era súper mayor, No, pues la le verdad dijeron de es que no. yo obviamente no voy Así. a ser confiada y voy a decir ya con todo, o sea, no voy a decir eso, Claro, ¿no? O sea, cuidándose siempre. obviamente pues. cuidándose siempre, pues no. Claro. Sí. Yo también tengo quistes, justo por eso es que empecé a consumir las pastillas, pero ya también era una forma de cuidarme. Pero yo Ujú. siempre en mí estaba, bueno, antes que me enteré que tenía quistes, yo decía que yo no me voy a cuidar porque en sí las pastillas te malogran realmente el Ujú. cuerpo, Es te verdad. desnivela todo. Entonces dije, no, que él se cuide, que se cuide él. Entonces, por tema ya no de querer hacerlo, sino por salud, por los quistes, ya empecé a tomar las pastillas. Ah, Y bueno, me fue bien porque realmente me reguló todo. Yo era pero súper irregular. ¿Para Ah, cuántas yo sí soy veces el regular. susto? sí, yo también. Yo sí soy así. regular, por ejemplo. Yo no, o sea, no era regular. O sea, antes de consumir las pastillas, te juro que yo cada que tenía que venir nunca me venía y el susto tremendo que me mandaba. Sí, todas las mujeres. Pero- Bueno, no todas, las que son irregulares. Ajá, A mí me ha pero pasado lo me mismo. duraba... el ciclo que yo conté fue algo de 53 días que no me venía. Ah, la mierda, o sea, tú ya Entonces- estabas, dijiste, yo ya estoy Yo en ya, Bolivia, ya, estoy en Pucha, no, Bolivia. en ese tiempo yo no tenía pareja. Ah, ya, Entonces ya. yo estaba tranquila, pero ya era algo también preocupante de que no te ven. Claro, o sea, claro, entonces yo dije, no, tengo que ir al ginecólogo. Empecé a decirle, también tenía problemas de acné. Entonces era como que era una Hormonal. cadena. Claro, Hormonal. entonces la dermatóloga me pasó para el ginecólogo, la ginecóloga el endocrinólogo, así. Y entonces empecé a consumir las pastillas, me reguló todo, no tengo ya no me salen granitos, me salían chiquitos, no como Lo normal. no acné severo, no. Me salían poquitos, pero eso me ayudó. Ya ahora se podría decir que soy regular, pero no es que tengo un ciclo clavado de, por ejemplo, no sé, 35 días, todos 35, no. Puede variar, 35, 38, así. A mí me Pero viene está acá, por ahí. Ujú. a mí me viene exacto, o sea, 30, 31 días y ya está. O sea, sí, Ah, Ahí ahí quedó. me viene. chévere. Oye, eso es bonito porque Sí. ya sabes cuándo te viene, cuándo te da. Sí. Cuando Pero te cuando viene, eres preocúpate. Irregular, No, ah, no, no, es Ay, Dios horrible. mío, no, Yo también he sufrido de Y eso. ustedes, cuéntenme, ¿han Sí. tenido un susto de embarazo? Sí, sí. a mí una vez. Sí. Cuenten sus experiencias, quiero escuchar. Ya, Paula, quiero escuchar. No, antes de que entremos a... Ah. Las papas, Lee las los papas. comentarios. ¿Las papas?
Ah, ¿Las fafas? sí, por Terrible ir Valentín. avanzando. Bueno, antes Dice, si los ¿cómo se llama? hombres dieran a luz, entonces la raza humana sería solo de hombres. No lo creo. No, lo yo, creo. yo tampoco no creo. No lo creo. Es como que digan, los hombres pueden vivir sin las mujeres o las mujeres pueden vivir sin hombres. Imposible. Es mentira. No es mentira. Sí. Bueno, la cuestión es de que... les iba a decir, ¿no? Yo... pasaba de que me daba un montón y todo eso, ¿no? Entonces, ya cuando yo empecé mi vida sexual, yo decidí cuidarme. Porque mamá me hablaba mucho de eso, como que cuídate. Si no Esas quieres cosas empezar. en mi casa son un Sí. tabú. ¿Sí? No, No, claro, ¿Qué, de como dices verdad? que tu familia es conservadora, lo puedo creer, Sí. la verdad. Y a mi Una mamá no. vez, Una vez, papá. Una vez así, vivíamos en el mismo piso, mi cuarto, porque ahorita ya no vivo, ¿no? Entró mi papá así de la nada a despertarme una mañana. Ya, como siempre me despertaba tarde, mediodía, así, chibola. Me despertó, Katy, ya levántate, y me destapaba. Y se pensaba a mirar mi cuarto y se sentó a mis pies. Fíjate, y me hablaba, ¿no? Y tú tienes novio, sí, que los hombres nomás piensan en sexo, ¿ah? Los hombres piensan en sexo, así que la mujercita siempre se tiene que cuidar, tiene que velar por su bienestar. Pero los hombres solamente piensan en sexo, así que sabes que tienes que usar un preservativo siempre, tiene que Me imagino a tu llevarse papá así. hablando ahí, qué Y yo incómodo. súper incómoda, porque Dice, son papá. cosas, o sea, un tabú, yo escuchando nomás, y qué vergüenza, o sea, puedo como que esperar de mi mamá, porque mujer, pues, pero mi Claro. papá, Claro. dije, ya, bueno, al menos mi papá me dio su opinión, y al menos esa charla que sí hubiera querido... No hubiera querido, en realidad, pensándolo, no hubiera querido, porque ya eso en el colegio te enseñan, o el Pero día no a día, el todos. tema social te enseña, tus amigas hablan, ¿no? Bueno, tu alrededor, pero no y es lo empiezas mismo- a conocer el tema. Claro, pero no es lo Claro. mismo que hables Que- con tus papás. Claro, pero en mi casa es así, es la única vez que mi papá dijo. me dijo. Ahora quiero saber el susto de embarazo, por favor. Ya, Ah, sí. Paula, Esperando, estoy Paula, esperando. Paula, por favor. Tu Como papá- yo era tan irregular, o sea, literal no sabía cuándo me venía, cuándo sí, cuándo no, y así. Y en ese Ajá. entonces yo me cuidaba mucho, pues, ¿no? Entonces llegó un momento que cuando me empecé a cuidar ya no me daba la regla. Llevaba 2, 3, 4, 5, 6 meses que no me daba. Sí, mi hermana Y luego- tenía ese ¿Pero claro. qué consumías? ¿Pastillas? Al principio, cuando las pastillas me fue horrible porque me dio como embarazada. Tenía ganas de vomitar, veía negro y por momentos me quería No, pero desmayar. eso es Horrible. síntomas, pero no que siempre. ¿Eso no te dijo tu ginecóloga? Sí, pero a mí me dio todo ese tiempo que estuve y fue horrible. ¡Hala, qué Ah, feo! sí. O sea, los No. 6 meses. Y fue como dije, no. Luego me fui por las inyecciones y me fue mejor. Pero las hormonas pues se alteran y todo y Claro, es siempre malazo. te van a alterar, ajá. Y me daba momentos sí, momentos no, a veces manchitas, a veces y así paraba. Luego ahora actualmente me cuido con ¿cómo se llama? El implante en el brazo. Tienes el sí. implante. Ya, Eso la creo que son varita. también 3 hace que años. menstruas, ¿no? Eso no hace que menstrues. Ya pasó un tiempo largo de 6 meses que no menstruaba para nada. Ya las últimas semanas antes que acabe, meses que antes que acabe el año, me dio 3 meses con la regla, chicas. 3 meses. 3 meses. Estaba harta y me dejó el 30, justo el 31 de ¿Qué? diciembre. Sí. No entiendo. ¿3 meses con la regla? Sí. ¿Qué? Estaba sangrando. O sea, me bajaba, mira, me bajaba poquitito, luego parecía que me iba a dejar y ¡pah! Y venía otra vez bastante. O sea, No, sí. la acumulación de los 6 meses, Parece que sí. Creo que sí. Te A juro la que estaba mierda, cansada 3 meses. porque me ardía la parte de abajo. puchaina. Sí, No, con tanto pobre todos los puchaina, días loco. cuando sudaba. Ya. La cuestión es que ahora estoy más tranquila porque ya pasó esa época. Pero consultaste Entonces- que eso era normal. Lo que pasa es que sí, son parte de los síntomas que te da esto del... Porque cada mujer es distinta. Claro. No a todas las sí. mujeres les da eso. Entonces a mí me agarra así. O sea, Yo- y para ponerme también fue horrible, ¿ya? Porque bajé de peso. Ahorita estoy como que subidita, normal. No parece. Pero bajé de peso, no te imaginas, me chupé. Así como Jennifer, pero más. Sí. Más chupada. A la miércoles. Sí, y yo dije, no quiero ser tan flaca. Me dio como que no tenía ganas de comer. Cuando comía, olía la comida como embarazada. Me da ganas de Y de vomitar. vomitar. Ah. Horrible, chicas, horrible, horrible, Ah, horrible. sí. Y dije, me lo voy a quitar, me lo voy a quitar. Pero ese es uno de los síntomas de... Todos los síntomas me dio. De consumir Todos, sí. anticonceptivos. Entonces yo ya me lo iba a sacar. Hasta que, bueno, ya. Alexis dijo, no, espérate un mes más. Yo, por ejemplo, Alexis, oh. yo siempre he tenido miedo a los anticonceptivos. O sea, pastillas o inyecciones porque mi temor también. es que, pucha, puedo ¿Te olvides? Engorde. No. No, Yo pero las también, inyecciones yo no. también, No, yo mira, también. Las pastillas sí, pero las inyecciones no.
También Las de tenía 3 mucho miedo de meses, eso. sí, pero la de un mes a mí no me engordó, me mantuvo en mi peso normal. Claro, bueno, Ya. cada Cada uno cuerpo, con su organismo. Sí, exacto. pero ese era mi Claro. miedo y por eso yo nunca usé. Nunca. Siempre me cuido con el reloj. Y ya. Ay, Siempre no, pero estaba lo bueno es limpia. que tú eres regular, pues si eso Soy te ayuda regular. y eso es normal. Pero ¿sabes qué? En realidad no es que nos engorde la inyección, es como que nos provoca tanta hambre, más hambre de lo normal, Ansiedad. el que hace, Sí. exacto. Sí, Pero en realidad sí, somos sí. nosotras. A mí al Sí. contrario, o sea, yo también tenía justo tu mismo problema, tenía el mismo miedo. Yo no voy a consumir, yo siempre pensaba que el hombre se tiene que cuidar. ¿Yo por qué voy a consumir? Voy a engordar, luego no. Pero ya por tema de salud No. dije, no, ya, pues tengo que consumir porque Oye. ya es por salud. Ale dice, Sí. las inyecciones son un asco. Yo sangré durante 130 días. ¡Hala! Yo nunca he usado What the inyecciones, fuck? por ejemplo. Nunca he ¿No? usado. ¿Cuántas No, toallas no, higiénicas no, no, Sí. no. han gastado, Dios A, mío? a mí me pasó esto. Bueno, el susto que les iba a decir, ¿no? Ah. Del embarazo. Sí. En ese entonces a mi ginecóloga me dijo, tienes que dejar de cuidarte un tiempo porque llevo varios ya años cuidándome con inyecciones. Me dijo, Ajá. si futuramente quieras tener hijos, ¿no? Ajá. Deja que tu Claro. cuerpo descanse. deja que tu- Descanso. Y descansó bastante tiempo. Regule, pues, ¿no? Exacto, y en ese entonces no me cuidaba. Entonces pasó esto de que, tipo, me estaba medio regular, pero ahí, como que medio que regular y no. Claro. Y pasó que no me venía la regla como una semana. Y yo ya me había asustado. Y decía, yo no me estoy cuidando. Se supone que ya me debió dar la regla. Y no me viene y no siento nada de dolor acá. No siento nada, no me baja el flujo, no me baja nada. Ah, yo también Y estaba así asustada. bastante. Decía, ay, voy a salir, no. Horrible. Entonces, fuimos a comprar una prueba para ver si era real. Y bueno, no quedó. Pero quedó un susto. Un susto donde Un susto era y una un... experiencia y si es ir a sí, comprar. y te traumas lo peor de todo, que tu cuerpo dice, sí, hay un bebé. Sí, o sea, te embarazas psicológicamente. Sí, psicológicamente. y es horrible. Me ha pasado. Sí, sí, sí. Me pasó, el susto que tuve fue 2 veces. Sustos que dan gustos. Hace 2, 3 años, aproximadamente el primero, cuando no me había cuidado, pero Ajá. obviamente el que no, el siempre. Ajá. Entonces, como yo era irregular, yo dije, sí, bueno, ya pasó, lo normal es 30 días, ¿no? Ya hasta 35, ya ese rango. Y no me venía. Pasó una semana, no venía. Pucha, pasó otra semana, no venía. Y Dios mío. el supuesto papá del supuesto hijo no vive aquí, vivía en provincia. Ajá. Arequipa, entonces y dije, pucha, y yo le conté a mi mejor amiga, de qué hago, le digo, ¿qué hago? Me dijo, no, vamos a comprar una prueba de embarazo. Fuimos al Starbucks, no voy a mentir, fuimos a una cafetería muy conocida y fui al baño, me hice la prueba Te y salió negativo y yo le mando pues una foto por WhatsApp a mi amiga. Y mi amiga había visto, porque sale en la prueba, la que yo compré la prueba donde te salían semanas y todo, Ay, ¿no? ay, ay. Y justo todavía tan nerviosa estaba que ni yo lo compré. Le mandé a mi amiga que vaya a comprar la prueba. Entonces ¿Me ha me salía, pasado? embarazo sale, ¿no? Ajá. Pero él no había hecho como que en la foto el ángulo había salido con sombra y no se notaba el no. Decía embarazo. Embarazo. Y yo le mando la foto y mi hermana dice, mi amiga me dice, ¿qué? Katy, ¿está bien? Y no le respondía. Y va al baño y me toca fuerte la puerta y yo le abro, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, ay, yo pensé que te habías desmayado, embarazo. No, le digo, no, estúpida, no, embarazo. Me dijo, ay, y me empieza a contar todo eso que había visto mal, pues, ¿no? Esa fue Claro. el primer Hubieron susto. varias. Ya había. Yo también. No. Terrible, ¿No? mis chicas, terrible. El segundo sí fue fatal, o sea, el ¿Cuántos años ahí segundo... tenías? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenías ahí? Aprox. Ah, Había unos 20. ya. Ay, ay. Ya, 21, yo cuento 21, después. 21. Pau, ¿tú has tenido asustos? Una, pues, un susto. Tuve un susto. Ya, yo voy a contar. Después cuentas tú. A ver. Yo tuve un susto a los 15 años. ¡A la mierda! Oh my Sí, God. ese estaba, Ese sí, ya pero está. estaba desde ya. Mi prueba y ya me muero. No, es que yo la verdad les voy a decir que inicié mi actividad sexual a los 15 años. Yo también. A los 15. Yo los inicié recién, casi entrando a los 17. Yo a los 15 me acuerdo.
Con el chico me gustaba todavía. Ah, súper. Yo con Ay, ponle brillito. ¿Cómo que le pones cuá, cuá, cuá? ¿Qué es eso? Bueno, Ya, ya a a los ver. 15 años de que era mi vecino y al final él fue mi novio pues, de varios años, pero ya pues estaba, ¿cuántos tenía? El 18, 19, yo tenía 15. Entonces comenzamos con la actividad sexual y hubo un día donde ya habían pasado como 35 días y no me venía. Y él estudiaba en un instituto, pues. Yo estaba en el colegio. Ah, Claro. su- Sí, estaba en el colegio. ¿En cuarto de secundaria? Tercero. 15. Tercero. Estaba tercero, sí. Tú eres un año antes. Ajá, Ay, un año ok, antes. ok. Entonces estaba ahí y yo me acuerdo que no me venía y habíamos hablado por teléfono toda la noche, oye, que si no me viene. Pero Qué lindo. había muerto mi sobrinito. Entonces eso había movido mi regla. Entonces ya ¿Ah, pues... sí? ¿Eso es sí, verdad? Sí, de que emocionalmente te mueve. Entonces yo tenía 15 pues. Y ya pues como al cuarto día, él está saliendo para ir a estudiar. Y yo le digo... Y ya como a las 6 de la mañana me vino un dolor y ¡fua! Me bajó la sangre. Y le digo, saco mi cabeza por la ventana y él justo se iba a estudiar y le dije, ¡ya me vino! Y me dijo, ¡sí! Y se fue a estudiar. Ya podemos, ya podemos. Ya, como que, ¡guau! Oye, pero Oye, ese, pero ese para esa problema edad- de meterte con vecinos es un problemón. ¿ah? Oye, sí, duramos 9 años juntos. Ah, no. está bien, digo. Está bien, Sí, ¿ah? sí, Está sí, bien. Dice, el vecino, como siempre, detonando. Ese es cierto. Terrible, Pero es terrible, un problema terrible. meterse con... Ujú. Ni siquiera estar en una relación. Salir con el vecino es un problema. Sí. Dios mío. Yo al menos nunca, duré nunca se muchos meta con años. su vecino ni que vivan a la vuelta de su... Nunca. Es verdad. Nunca. Oye, hay un comentario que Oye, dice, oye. si los hombres se deben cuidar, entonces el poncho, ¿quién lo paga? Dice. Las mujeres, como buena dama. Claro, Y como, bueno, Pero de verdad Obvio. pagaría, de verdad pagaría. Obvio. yo he conocido mujeres que incluso han pagado el hotel para ir a pasar un rato con Mira, el chico. yo no pagaría el poncho. Si él va a disfrutar, él está ahí que todo el día que me Que lo morbosea, compre, dice. que lo compre, compre, está loco. Por ejemplo, cuando van y ya están tirando, pero sí, Poncho, ¿quién paga la pastillita del día siguiente? Del día siguiente. ¿El qué? Él. Todo el hombre. Obvio. Él, obvio. Porque tiene que ser un caballero. Ah, Tiene que Obvio. ser. No, todo lo depende, pues. justifican con caballero. No, Qué depende, porque si no es tu pareja y simplemente es un chico que, bueno, pues Estás la pasas pasando chévere, feliz, nada vas más. tú Ah, bueno, nada claro, más, claro. pues el problema tú lo solucionas, no es que le vas a decir terrible. Yo conozco Manuel de o varias- Jorge o No, pues yo Julanito. conozco de varias que piden y me dicen, ¿sabes qué? Cuesta tanto, yapéame. Claro, Bueno, ¿cómo? el él, hombre lo- él derramó eso ahí. ¿Qué pasa? Te piden yape. Obvio. Ah, justo lo que acaba de decir ella. ¿Sabes qué? Tú has estado conmigo acá, tú pagas esa nota. Si no, te atiendes a las consecuencias. Te Ah, chantajean Si no, todavía. bebito 9 meses. Bebito, Ah, eso es bebito. verdad. ¿Y qué tiene que ver el Hals acá? ¿Dicen que es bueno? Oye, yo nunca he probado eso. No A sé. ver, Ahí bajo Singa, la pero experiencia ustedes de Hals. Singa. a ver. Bueno, es que yo tampoco tengo tanta experiencia también. Pero Para el Hals, al dicen, menos, pues, dicen de que el Hals Y es el como negro, que- ¿ah? El negro. Dice que el negro ahí Ah, ya lo mientras tú le probado, estás ya lo Oye, Katia ya lo probó, el ya. clásico es que es Mira, bueno. yo estaba diciendo, ¿el moradito o el rojito? ¿Cuál de los dos? Dice que cuando haces el gluc, 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 dice ¿Ya? que se siente bien para los Para chicos. ellos. Para Me los imagino que chicos. porque es refrescante. Sí, Ah, por mira. eso. Oye, pero eso, mira, en la lengua eso quema a veces. ¿No le va a quemar abajo? No Porque a veces es sé. tan fuerte que yo lo que yo digo, las veces que he comido ese jal negro, arde por una parte y cuando tomas agua peor todavía. Ah, bueno, ¡Ah! es cierto, es verdad. Por eso Pero digo dicen que mucho les vacila. Ah, Yo no bueno. lo he hecho, pero dice. Será. Es un Que clásico de es el negro, o sea, no puedo usar otro color, el negro. Puta, que Ah, esa- sí. el comentario A de ver, Ale. dicho. El comentario de Ale. Es lo que dice, ¿qué dice? Léelo, no sé. Te dónde- refresca la concha, dice. Qué rico. Qué frío. Ah, sí. Oye, qué fría eres, Ale, ¿ah? Ah, pero luego dice, esa hueá te da infección. Ya te ha pasado, Ale. Ah, ya, Ale, ya sabe, ya ya. ha pasado. Oye, que por cierto, saludito para Ale, que estuvo el cumpleaños de Evelyn, va a estar el sábado también y es nuestra Ojalá- fiel seguidora. Ojalá venga. Ojalá Ya. vengas, pues, Si no, deja Nos de hacer vemos música. ahí y nos conoceremos. Ah, sí, porque Katia ya va a estar aquí. Le soplas y se le congela la gampi y dice, puta. Ah, puede, sí. ser, puede ser. Oye, está pero potente, ¿ah? Tengo compromiso, dice. Ya, dejaste de Sí, ser fiel sí, conseguidora. No me vuelves a hablar en tu vida. Ya, ahora
Tu susto del embarazo. el segundo. El Susto del segundo y el embarazo. último, por si acaso. Ya, por si acaso. El segundo fue pues ya estaba consumiendo mis pastillas, pero había dejado de consumirlas. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Fue porque... porque nos habíamos alejado. Dijiste ya. Entonces ya no necesito, pues, ya no ¿por qué me voy a cuidar? Yo no lo Ya quiero. no necesito cuidarme porque ya no tengo una actividad sexual activa. Entonces me dejé, luego hubo reconciliación y entonces dije, no estoy usando, le digo. O sea, no estoy consumiendo, perdón. No estoy consumiendo, no. Y él, espero que no vea, qué vergüenza. No veas, Él amigo. era su método que siempre ha usado, es como que el reloj biológico, creo que se llama. Sí, No, de el la, ciclo- de el la ciclo- menstruación, Ajá. el reloj. Pero Ya, ese entonces- esconder es regular. Pero si Según eres- él, también funciona irregular. Ah. Va Pero es dependiendo... muy peligroso. ¿Ah? Es muy peligroso. Ya, claro, por eso es que yo obviamente me cuidaba, por eso. Ajá. Entonces dije, ya bueno, pues ya. Entonces lo pasó y al día siguiente como que, no, yo llevaba, llevaba mi ciclo en una aplicación de Flop. Mi calendario. Mi calendario flop, algo así. ya, algo Yo así. también. Llevaba ahí, pues no, cuántos días, posiblemente te venga mañana, Ajá, tal ajá. fecha. Entonces, en mi calendario yo súper así, despisada, casi nunca revisaba y se me ocurre revisar. Entonces, cuando reviso, habían pasado 11 días de retraso. Y yo sí. ya anteriormente consumía las pastillas, o sea, ya era regular. Y había pasado 11 días de retraso y dije, puta madre. La cagué. No. Entonces, yo no le quería decir, la verdad. No le quería decir porque en esa parte, como yo les había contado ya anteriormente, era un poco mayor. Ajá. Y él sí, ya quería formar una familia. Entonces, yo digo, él no me va a ayudar si es que obvio. Te va a la decir, hay otra que tenerlo. opción. Hay que Entonces, tenerlo. no le quería decir. Te va a decir, es mi hijo. Pero yo me estaba torturando así. Yo siempre me torturo así, no sé, soy sádica creo. Me torturo yo. Piensas lo peor. Pienso. Ajá. Y entonces dije, no, ¿qué hago? Lo único que puedo hacer es decirle y hablarlo. ¿Y a qué voy a hacer? Yo lo quiero, entonces pues yo sé que me va a decir que hay que tenerlo. Y ya me estaba imaginando toda una historia. Entonces le mando por WhatsApp el retraso de 11 días. Ajá. Y me dice, ¿qué? ¿Por qué no me dijiste? Que eso, que el otro. Vamos a hacer una prueba de sangre tal día, que eso, que el otro. Entonces fuimos a hacer la prueba de sangre. Pero mientras pasaba, ponte, eso le dije un martes, creo. Viernes fuimos a hacer. Mientras esos días, él ya me estaba escribiendo, ¿y cómo te sientes? Que eso, que el Alucinante otro, que ya- sí. ya- Ya anteriormente habíamos también hablado de ese tema. Entonces, cuando llega... yo me había hecho un embarazo psicológico. Me venían náuseas, me sentía hinchada. Me pasó, amiga, me La pasó. clásica. Me la sentía cosa. hinchada. Y Los cada vez cenas, que los cenas. mis porciones que comía normal un almuerzo bajaban. No quería comer más. Trataba de terminarlo. Me daba como que tipo náuseas. Ujú. Y yo dije, no, ¿qué está pasando? Ojalá que no. Yo le estaba rezando a todos que salía negativo. Entonces llegó el día, fuimos a sacar la prueba de embarazo de sangre y nos dijo, después de 1 hora, 2 horas va a ver los resultados, te voy a mandar por WhatsApp. Y ya pues fuimos a una cafetería, todo a esperar los resultados. A una hora. Ya. Y me mandan, pues lo tenía así tal cual, estaba sentada, me mandan el resultado, ya me mandaron, le digo. No, y para eso él me preguntaba cada rato, ¿ya te mandaron? ¿Ya te mandaron? Y entonces le digo, no, todavía. Y cuando me mandan, sí, ya me mandaron. Y nos quedamos mirando los dos y me dice, a ver, yo lo voy a abrir. Y digo, no, yo lo voy a abrir, le digo. Cuando lo abro me sale negativo, No, felizmente. embarazada. Sí, felizmente me salió ¡Bravo, negativo. señor! Epic unboxing. Y, Dios, todo, me volví como estuviera renaciendo. A la vida, a la vida. Obvio. Yo sí, mi segunda fue con mi más reciente exnovio. Ya, ok. Que, Picante. o sea, yo me acuerdo que él estaba en directo porque él es streamer. Ya, entonces justo yo le había dicho, lo llamo, le digo, oye, que no me baja, que no sé qué.
Y me dijo, ya, Singa, estoy en Dota, por favor, después me hables, que no sé qué. Y yo le dije, No, es importante. y ya le dije, Qué abuso. ya, está bien. Pero me había psicoseado y dije, ya, está bien, después hablamos. Le corté, obviamente había muteado su stream. Y después un random del chat entra y le dice, oye, tal, soñé que tú y Singa habían tenido un bebé, que no sé qué. O sea, a la misma vez que yo le corto la llamada, entra un random en el chat y lo dice. En stream, se lo dice. Y yo me psicose, digo, no, esto no tiene que ser casualidad. Esto es real. De Dije, psicoseas, que parece, a mí también me Es- parece cosas. así. exactamente, entonces dije, ay, me sentía con mareos y no sé qué. Y yo No creo que vea, no creo que chamo vea. el taxi. Y en medio del camino le dije, estoy yendo para tu casa, ábreme la puerta. Y estaba en stream. Ah, súper intensa. Ajá. Y yo estaba como que, mierda. Mi no bebé, come". dices todo que lo agarraba, mi bebé. Mi Entonces bebé, yo no vas a entro sufrir. Y le digo, llego en 10 minutos. Y me digo ya. Y puta, yo entro al stream y estaba así como que pálido jugando. Qué abuso. Estaba jugando pálido. Y ya pues, llego y la gente no se había dado cuenta, pero se dio cuenta por el espejo que tenía atrás. Ah, que estabas ahí. Ajá, que estaba ahí. Y ya pues entonces hace su stream y no sé qué, corta. Se le rompió la fuente, y le- discúlpame. Ese comentario se pasa y se le rompió la fuente. Entonces le digo, pues no, ya, vamos. Y me dice, ¿estás segura de que no te bajes? Le dije, sí, oye, de que, no, sí, es que creo que yo sí me pasé, algo así me dijo. Ay, no, Y ya le empieza. dije, ya. no, por favor, vamos. Estábamos ahí caminando, agarrados de la mano, hacia la farmacia, pues a comprar la prueba. Ujú. Y le digo, ¿y si sí va? No, Singa, es que yo te te dejaría a ti que tú decías porque es tu cuerpo, ¿no? O sea, no te impondría tenerlo. Y yo le dije, ya, Ay, se nota que no quería, pues. bacán, ¿no? Y yo le dije, ¿y si sí lo quiero tener? Y me dice, apechugaré nomás. Así me dijo. Y le dije, no, yo no lo quiero. No, por favor, no. Entonces ya llegamos a la farmacia y le digo, pasa. Y me Se dijo, apagó, discúlpame, se apagó una cámara. ya. Bien. Y como que me agarra la mano, estábamos en la esquina. Y yo le digo, entra tú solo, me da vergüenza ir a comprar. Entra tú Señora. solo que me da vergüenza ir a comprar. Y estaba así, por Dios, por favor. Nunca Que te no he sea pedido verdad, nada, por nunca te he favor. pedido nada. Yo sé que he sido una perra Hazme el asquerosa, milagrito. pero por favor. Yo no quiero. Y como que él fue a comprar la prueba, salió y fuimos al baño, pues obviamente, llegamos a Ajá. su casa y está esperando, ¿no? Y ya lo dejamos ahí la prueba volteada. Y en 5 minutos lo volteamos y fue como que porque salió negativo. Y dije, ay, ya. Uf, Ay, fue un estuvimos tan susto, fue un cerca. susto, no fue real. Como que te da una sensación que no puedes describir de alivio, de, o sea, boom, se te va, Exacto. estás feliz Porque- de la nada. Y dices, ay, por Dios, un Sí. bebito, un bebito no. Sí, no, es verdad. Es como que te liberas, ¿no? Sí, Como que dices, claro. ay, sigue la vida, puede continuar. Puedo dormir Puedes esta tarde, seguir, normal. puedes seguir. Y ese fue el susto. No, sí, Quedan es horrible. Sí, a mí me quedan pasó Solo una has vez. tenido un susto. dos. Dos, Dos. contigo Ah, con el verdad, la otro, primera claro, de que los contaste. 15. Tú también dos. Dos. Sí, yo uno. ¿Traigo las papas para pelarlas? Ay, sí, vamos, mientras vamos hablando. creo Vamos a que hacer sí. nuestra hamburguesa. Sí, vamos a comer hamburguesa y en vivo vamos a pelar la papa para que vean que somos unas Yo señoritas la traigo. cocineras. Que sí sabemos cocinar. Que no solo sabemos estar aquí hablando y hable Yo que no hable. sé, pero me defiendo. Tampoco es que me muera de hambre si me quedo sola. No. Yo puedo No. preparar algo, pero no aseguro que me salga rico. Por No, si yo sí. acaso. Yo sí cocino rico. ¿Sabes Cabo- cocinar? Cabo dice, y también ¿Cuál te es tu da- te plato da fuerte? pena. ¿Cómo? Cabo dice, y también te da pena porque imaginabas cómo lo llevarías al colegio. Bueno, suele pasar, porque cuando a mí me pasó, yo estaba imaginándome, ¿qué va a pasar si yo tengo un bebé? Y decía, lo voy a criar así. Y si no lo crío bien, y te da esa emoción, ¿no? De que lo hacemos bien o no lo hacemos bien. Aquí está el cuchillo, aquí está. Mira, yo no sé pelar con cuchillo, pero algo que ahí como que aprendí. Tiene Singa, conocimiento Singa, teórico. Hay uno, mira, hay un pelador, mira. ese que está ahí. Ajá, es un pelador de papá. Lo dejé para que... Yo creo que tú sabes usar eso, yo no sé usar eso. Pero A mí siempre no sé. hay una etapa, no sé en qué ciclo de la mujer da como que
como que nuestro cuerpo pide embarazarnos. O sea, te sientes así, te miras al espejo. ¿Nunca les ha pasado? A mí, Te ves bueno, al a mí no espejo y todavía. ves como Qué que estás miedo. con pancita y te ves como si estuvieras yo quería tener- embarazada. Pero eso creo que depende de la edad. Sí, yo quería tener mi calato a los 23. A los 23. A los 23. Eso depende de la edad. Mira, yo que tengo Yo sí, 25 mi ya calato. ahorita, o sea, a mí se me ha pasado ya tipo decir, yo quiero tener ya hijos, porque cuando antes de los 25 sí decía, no quiero tener hijos y no pienso en eso. Pero ahora a mis 25 digo, yo sí quiero planear con quién quiero tenerlo y si quiero tenerlo a tal edad. O sea, ya como que digo, yo quiero ya para esa edad. Sí, yo Yo a también cambio ya no, quiero, ¿ah? ya, por favor. Yo Yo an- un voluntario. Yo Que venga el antes, voluntario. antes de que tuviera mi último... Uy, espérame, Ale dice, ¿qué? Mi cuerpo no pide esas cosas, dice. ¿Cómo que no? Soy Ay, yo la no. única random, Oye. entonces. De menos Pero mal ustedes, no me ha chicas, pasado. Para el otro lado, así mira, para arriba. ¿O no? Dice, menos mal Se va a volar. no me ha pasado. Es que a los 28 es un embarazo adolescente. Hoy en día sí se considera a los 28 un embarazo adolescente. Pero Ya. ¿nunca les ha pasado realmente que se ven al espejo? No, eso no. Y se, Creo y que- se imagina estar embarazada, qué sería y todo. Y luego Yo hasta he reacciona soñado y con dice, no, eso. no. ¿Ustedes han soñado Sí, de yo he que están soñado, mira, yo he soñado embarazadas? Yo como sí. 4 veces Yo no, que no. daba luz a mi hijo y siempre lo tenía en el brazo así, pero nunca le veía la cara. Y yo decía, ay, qué emocionada me siento. Y tocaba mi barriga, era como que era tan real el sueño. Y el último sueño que tuve, que fue el cuarto, vi a mi hijo, vi la cara de mi hijo, tenía los ojos súper claros mieles, era súper cejón y súper Oh. blanco. Y me miraba y lloraba. Y cuando me miró y puso la manita en la cara, como que se calmó. Y dije, ¿Sí? es mi bebé, sí, es mi bebé. Y sentía Oh. tanta emoción. Fue la Oye, primera vez que vi. Yo también soñé de que Oye, espera, hasta hacía... Espérame, póngale el cuchillo de Zinga. Hasta hacía el baby Oye, shower. se va a volar Sí, un que- dedo. Como decir, vuélveme a hacer algo, vuélveme a hacer algo. Y hasta me... hasta me levanté, Ale clip, por favor, ese cuchillo. Zinga, ya, habla, vuélveme a hacer algo. Ay, qué buena. Oye, ya, bueno. Yo sí soñé de que estaba en mi baby shower y de que era un hombrecito. Lo Ah, cargaba. su. Sí, siempre he soñado Sí, de que tienes voy a esa tener... emoción, ¿no? Siempre he soñado que voy a tener un hijo hombre y luego cuando Ay, me sí. levantaba sentía que algo me faltaba. Como que... O sea, ya en la vida real. sí, en la vida real Ya. me levantaba y sentía que me faltaba mi hijo. El hijo de mis sueños. Sentía que me faltaba mi hijo. Yo nunca he soñado esas cosas. ¿Dónde está mi hijo? Ay, qué buena. Te lo juro. No, yo sí sentí esas emociones así bonitas, pero... Ese- Cuando te levantabas, ¿también te faltaba el Ay, hijo? sí, ese cuchillo Ese está... cuchillo para cortar la cabeza La- de un chancho. Ese. Ay, la mierda. Ay, Ay, no. qué buena. Oye, sí. Y luego cuando me levantaba decía, mi amor, quiero tener un hijo. No, estás muy joven, me dijo. A los 23 sí. años le decía. Ah, su madre, todavía a los 23 23. Yo a los 23 años yo quería tener mi calato. Ala, ¿y verdad. por qué? Es que yo, o sea, como estaba tan hogareña y él solamente trabajaba y yo era ama de casa streamer, Ya. decía, puta, estoy aburrida. Yo debo que tener un hijo. Oye, pero pasa, dicen, ¿no? Sí. Dicen que sí pasa, o sea, sí sientes esa tú como necesidad hombre, de Yo, soledad. yo También ya, un día te yo ya levantas, sentía la necesidad de ¿Querías tener un bebé. hijo? Sí, sí me ha pasado. ¿Sí te ha pasado? Ah, Sí me ha pasado. genial. Pero también Pasa. es por la edad también. Claro, obvio. Es más que todo por la edad, ya. Llegas un momento, digo, yo a los 20 no pensaba en hijos y tampoco decía, voy a planificar. No, ahora es como que digo, sí quiero. Que tienes una quiero. pareja estable. Y sí también. quiero, es como que digo, sí quiero tener hijos Yo futuramente. también quiero tener mi calato, por favor. Por favor, convóquense para Singa. Por favor, quiero tener mi calato. Ale dice, yo cada vez que sueño que estoy embarazada es porque alguien que conozco lo está. Soy una bruja. Puede pasar, ¿no? Ala. Sí, pues a mí lo que sí me ha pasado, lo que sí les puedo decir que cuando yo sueño que estoy embarazada, son proyectos que tengo y cuando ya nace mi hijo se hacen realidad. Y en esta ocasión cuando vi la cara de mi hijo, es un proyecto que salió pero hasta ahorita no se concreta al 100%. Pero está en proceso. Exacto. Entonces cuando sueño bebés es muy bueno para mí. O sea, yo digo, wow, qué chévere, se vienen cosas buenas o se está cerrando cosas. Yo la verdad nunca tomo significado a mis sueños. La verdad sueño y ya hasta soñé pues. De verdad nunca lo tomo. Mira, mi abuelo dice que cuando sueñas monos, que de cualquier color que sea,
significa robo, que pueden robarte, te puede robar algún familiar, pues, pero es robo. Y dice que hay que tener cuidado. Y sí suele pasar. Sí, coincide, ¿no? Por Sí. ejemplo, mi hermana también. Mi hermana cada que sueña que hay fiesta o está en una fiesta, Ya, es porque alguien va a morir. Alguien Ah, su conocido va a morir. qué miedo. Y sí lo ha comprobado varias veces, ¿ah? Que O sea, sí. Pero Pero yo en mi caso yo nunca le tomo significado a mis sueños. como que verdad. no crees en eso. No es que no crea, sino nunca me ha pasado algo así impactante como para que me diga, hoy no, pucha, soñé Mira. esto y pasó esto. No. Yo sí me O al acuerdo. menos no le tomé la importancia. Claro, yo sí me acuerdo que tuve un sueño y siempre se lo mencioné a Alexis. Hasta el día de hoy no sé por qué pasó eso y por qué soñé. Soñé muchas veces, como 5 o 6, ya ni me acuerdo, que estaba como en un barco grandote, como cuando haces ¿cómo se llama? ¿Pero? Como un crucero, claro. Y el agua estaba calmadito, el sol estaba abajo, todo era muy, muy azul, todo era bonito. Pasaban las aves, todo era tranquilidad. Y yo estaba con ¿cómo se llama? Con una taza de café mirando al abismo, o sea, al mar, ¿no? Paisaje. Al paisaje, claro. Y Alexis parecía ahí. Es como que nos volvíamos a encontrar después de mucho tiempo, de un largo tiempo, y nos mirábamos y nos reíamos y era todo en paz. Es como que nos volvíamos a encontrar y decíamos, estás acá, nos volvemos a encontrar. Y nos reíamos los dos y era como que súper emocionante, pero tranquilo, paz, tranquilidad. Lo soñé muchas veces. La misma situación, tal cual, Una escena, todo. todo igualito. Que él Varias aparecía, de la nada volteábamos los dos y nos mirábamos y nos reíamos y era como, nos encontramos acá, una cosa así. Oh. Pero hasta el día de hoy yo no sé qué significa ese sueño y por qué lo soñé tantas veces. Debe ser algo. No lo sé, El amor de tu. no lo sé. Estás. Puede ser. puede ¿Cuánto ser. tiempo ya lleva? 2 años. Quítenle el machete a la niña que se va a dar un dedo. Sí, llevamos 2 años. 2 años y... Claro, 2 años. Lo peor es que mira el chat. No veas, no veas. Ay, qué risa. Ahorita se va a volar un dedo. Oye, está buena para hacer el clic así, díganle. Cuando dice, me falta mi hijo y con su cuchillo ahí. Me falta mi hijo. Oye, yo quiero mi calato. Ay, qué buena. Y bueno, Por y ejemplo, así, chicas. Yo antes de salir con la última persona con la que Ya. incluso a él en los primeros días yo le dije, yo no me O sea, veo con hijos, le digo ahora, pero sí obviamente quisiera yo tener, pero adoptados, justamente porque yo no quiero llevarlo biológicamente ¿Por qué? porque me va, como que tengo esa idea de que Pero, me bebé, va a destruir mi cuerpo, o Sí, sea, sí, eso no. Pero físicamente. yo lo que le decía a mi ex era de que ya que me quiten el óvulo y que lo pongan en otro vientre de alquiler con Ay, tu no, semen no. y ya está. No. ¿Se puede hacer eso? Yo sí ¿El hiciera. óvulo? Claro. Sí, de una Sí, mujer. Hasta se puede vender el óvulo y puedes llevar un bebé que no es tuyo y te pagan por eso. Sí, eso es verdad. Te puedes Sí. puedes vender tu Pero óvulo claramente a, firmas muchos a contratos, muchas 500 o cláusulas. $1,000 mensuales. Sí, Wow. muchas cláusulas. Eso no sabía, firmas, pero para yo- que no lo vayas a venir a decir, es mi hijo. Como que claro, porque no es Eso tu no hijo. sabía del óvulo, de que ¿Sí? sí había vientre de alquiler. No, sí de- sabía. También de que puedes vender tu óvulo porque hay personas que no pueden tener, hijos. sí. Entonces tu óvulo, ya a los 25 años, no, de 20 a 25 años puedes vender tu óvulo. Sí, Y porque te son pagan los muy mejores. bien, no tienes que tomar alcohol, pero ganas muy bien mes Sí. tras mes vendiendo tu óvulo. Sí, es verdad. A la firma. A mí ¿Por sí qué me no gustaría... conocía eso antes? A mí sí me gustaría tener ese proceso, esa experiencia. maternidad. Sí, de De tener a mi llevarlo. bebé en mi barriga y tocarme mi pancita y ver Ya, mi pancita. Escúchame, antes de conocer a mi último salido, yo no pensaba en eso. O sea, yo voy a encontrar la pareja con la que esté. Tiene que entender que yo no quiero llevarlo biológicamente porque es un cambio súper Drástico. terrible. Ajá, exacto. En mi cuerpo. Entonces, tiene que aceptar de que vamos a hacer lo posible porque no es nada barato también tener un vientre de alquiler y Ajá. llevar el proceso en otro país, bueno, para exactamente en Estados Unidos porque aquí no es legal. Ya. Entonces, tiene que aceptar todo eso. Y cuando conocí a esta persona, me hizo ver ese lado de que él sí quiere, o sea, todo mi chip que yo tenía incluso le dije yo
tener solamente uno y el resto adoptar. ¿Por qué no adoptar a niños que ellos no han pedido venir, pero vinieron al mundo y no están Pero siendo sientes felices? que tú sí lo amarías tanto. Un bebé tuyo. Ajá. Lo ¿Sientes mismo me que dijo él, llegaría a ¿por ser? qué? Sí, Porque de repente el porque niño un es día un se malcría niño. horrible y tú con la cólera dices, ay, estoy harto, no sé. Pero sientes que Creo que llegarías. sí, yo creo que yo me encariño, así sea de sangre o no sea de sangre. Un niño es un niño, tiene una infancia, Claro. tiene Es que tener cierto. Pero un cariño. una cosa es que lo veas de vez en cuando y otra cosa es que convivas con Ya, el niño. entonces, por eso, yo sí pensaba en hacer, yo voy a adoptar, porque quiero sentirme que estoy haciendo feliz a un niño que se lo Es muy lindo, eso merece. es muy lindo, Jenny. Pero tú Entonces- estás siendo feliz así. Claro, por eso es una decisión. Entonces, cuando conocí a esta persona, realmente, yo no salgo con chicas que tengan su hijo. Pon más tu teléfono. Ah, sí. Hay Ahora, chicos ahora. que son Ajá. muy tajantes, pero... Entonces, Por ejemplo, dijo, ¿pero por qué? Le digo, ¿por qué juzgas que una mujer tenga su hijo y por eso le vas a decir que no vas a salir con ella, no te gusta? ujú. Sí, me dijo, porque es tener un problema, todo. Incluso a mí los niños no me gustan, pero si es mío, sí me gusta. Yo le hablé del tema de la adopción, ¿no? Y yo me pienso y así. Dijo, yo no quiero adoptar, no, eso no va conmigo. Adoptaremos mascotas, pero un hijo no, me dijo. Claro. Yo quiero que sea mi hijo. Es que es muy delicado ese y no tema. teníamos- Es delicado. Es que porque él Claro. quiere que sea suyo, ¿entiendes? Yo entiendo a esos... Claro, yo también. Claro, pero yo nunca le dije que no, o sea, solamente hijos adoptados. Yo le di a entender que íbamos a tener hijos biológicos, pero en vientre de alquiler. Yo tenerlos biológicamente no quería porque era un cambio súper fuerte para mí. Claro, está Claro. bien. Entonces, como que después él hizo caso omiso, entonces después seguíamos hablando de niños, que esto, que el otro. Y me hizo como que ver ese lado de que yo sí quería llevar, o sea, sí quería tener ya un embarazo, pero obviamente el proceso de llevar los 9 meses, todo, y sí me hubiera gustado, pero es lo que él podría decir, aportó en mi vida, hacerme al menos cambiar O sea, el chip sentiste de que te hizo cambiar de opinión. de opinión ¿Y ahora de te no sientes? querer llevarlo biológicamente. Sino Ah, ok. hoy en día me dices, ¿te gustaría llevar pues el proceso de 9 meses? Yo diría, sí, con la persona correcta sí me gustaría llevarlo. Es Pero bonito, antes, esa sí, antes experiencia. debe ser lindo, con debe tu ser pareja y que juntos vayan a cuando La se van ecografía, ajá. la revelación del sexo. Exacto. Todo eso es muy bonito, claro. Que te ves Mira, la no, pancita. a mí sí me gustaría te lo eso. Yo, acaricie. estábamos hablando antes de los sueños, me olvidé contar un sueño A también. ver, Ay, dime. Yo una vez soñé que estaba en Bolivia, Ya. realmente, Yo he ido a y que Bolivia. sentía... No, pues no en Bolivia, sino me refiero a embarazada. Ay, ya. Amo su inocencia. Ay, ya. Entonces era I'm como sorry. que yo, o sea, en mi sueño sentía el bebé cómo se movía. Ajá. Cómo se movía dentro de mí. Yo decía, oh, qué locazo. O sea, en mis No, sueños ya se mueve. Es que hay sueños que sí se sienten. son muy vívidos. Sí. Y yo creo que es porque llevamos el ADN de nuestros antepasados y obviamente que ellos ya no están en esa situación. Y el ADN es una base de recuerdos de otras personas, de nuestros antepasados. Entonces, por eso soñamos con cosas tan vividas y cosas que todavía no hemos pasado, pero ellos sí. Entonces, Claro. yo soñé eso. Oye, se Pero- pasa en comentario, dice, eso era un pedo, sí. Pero me levanté, Se pasó ese comentario. pero Ya. me levanté yo y al final estaba empachada con la comida. Ah, su O sea, madre. era caca. Realmente el pedo estaba ahí. Blu, 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 blu. O sea, era verdad. Literal, sí. estaba Pero sí hay sueños que sientes, o sea, literal, tu cuerpo reacciona tal lo que estás Sí, soñando. por ejemplo, cuando sueñas que lloras. Yo me levanté llorando yo me una levantaba vez. llorando, igual. Yo cuando con sueño que hago lágrimas. pipí, no, pipí. Oye, yo también No. una vez estaba soñando que estaba despierta. Es más, me desperté de mi sueño y dije, voy a ir al baño a orinar. Y fui al baño a orinar. Y me estaba orinando en mi cama. Cuando Sí, me sí levanto pasa, a mí estaba también me súper ha pasado, mojado. pero como que yo no me llegaba a orinar, como que dije, en mis sueños supuestamente ir al baño a orinar y yo estaba echada en mi cama, pues, ¿no? Y en eso cuando ya soltaba, como que salía. tu cuerpo reacciona que no, estás
realmente en la vida real, pues Claro. estás en tu sueño. Ajá. Y ahí es donde empiezas a reflexionar. No, Uy, no, ese a mí me pasó sueño- eso, de que yo me levanté supuestamente y fui al baño. Y ya cuando la segunda vez me pasó esto, pero sí me había levantado ya, estaba así, ¿realmente estoy despierto o no? Estaba así. Estaba un ratazo así, como que será que no, estoy durmiendo. Y así, sí, estaba despierta. Sí, se sienten sueños. Yo también una vez soñé que, un sueño súper triste porque a mi mamá había muerto. No sé, no me acuerdo Ujú. muy bien de qué era, pero en mi sueño estaba llore y llore porque mi mamá había muerto porque le habían estado tirando piedras. Ya. Yo estaba Ok. llore y llore y llore en todo mi sueño. Cuando me levanto, toda mi cara hinchada, haber llorado, toda mi cama mojada de eso las sí, lágrimas. es verdad, eso sí. Oye, ese comentario, ¿qué te pasa, Valentín? Dice, nació por el culo, sí. ¿Pero Ya- qué? Ya sabes tú. Ay, no tengo yo. Dice, nació por el culo ese niño, ¿no? Que ya Ah, dice, era ya, un que yo dije que me estaba cagando. Yo dije que sí, efectivamente me estaba cagando. Ay, qué risa, se pasa la gente. ¿Cómo? Ay, Dios. Pero sí, o sea, hay sueños bien vividos que realmente pasan en la vida real. Esto es cuando, por ejemplo, cuando quieres ir al baño y estás aprendiendo a ir al baño sola, pues, ¿no? Sí, Y a veces te meas, a veces no, y ya luego controlas tu cuerpo. sí, Y es ya no te cierto. meas. Oye, ¿alguna Acá, vez, pásame otra, please. alguna vez se han hecho la picha así cuando han aguantado? Tipo, están en un lugar lejos y no hay baño ni nada. Puta, Sí, yo, estaba yo así, sí, "Ay, una me orina, vez, me orina". una vez sí. A mí yo también una me vez pasó. en el arbusto. La verdad, o sea, ya yo sin vergüenza dije, puta, me estoy meando tanto, no hay baño. Entonces que me bajo en un arbustito, en la Ya. esquinita así. Entonces decía, ay, Dios Ah, mío. pero Pero nunca, es un o sea, alivio, ¿nunca te ¿no? has orinado en los Ah. pantalones? A mí me pasó Ya. una vez que me oriné A en mí los también, pantalones una porque no vez. había baño No había- y no sabía exacto. dónde y tampoco había un lugar oscuro donde yo me puedo sentar. Exacto. A mí también me pasó una vez. Y me oriné y dije, oh, me oriné. Pi, pi, pi. Lo peor es que no sabías qué hacer. Estabas lejos de tu cama. Sí, es palta, Pasó. sí. Sí. A mí una vez Alexis me hizo orinar en el malecón. ¿Te marcó? Sí, a la ¿Qué fuerza. ¿Cómo? Malecón. ¿Por qué? Porque Ay, yo ay, le ay. decía, y a mí me da mucha palta eso, no. Yo no hago esas Alexis, cosas, no. Dios mío. Todo es por ese señor. Todo por ese señor. Y yo me orinaba y decía, no. Estábamos tomando Forlocos también. No, orina ahí. Y le decía, no. Y me llevó, bajamos a la punta. Y me hizo bajar el pantalón y orinar ahí. Y decía, Y él hacía yo Yo te cortita. cubro, mi amor, decía, yo te cubro, mi amor. le llevé mi poto calato ahí. Horrible. Fue la primera y última vez, ni más. Yo no quise más. No. Nada paltoso. No, A mí me acuerdo que fue ese señor me Miraflores. obliga a hacer esas cosas. Fue en Miraflores la bajada alta. Estábamos tomando con unos amigos de Lista. Ya. Y nos fuimos a tomar pues ella en la bajada alta. Ajá. Entonces queríamos quería ir al baño y el único baño cercano era el de Wong, era Wong. Ay, Y nosotros estábamos abajo, pues, y digo, ¿quién quiere ir? Acompáñeme. Y en ese empezó a estar yendo, y ya no aguantaba. Ya no aguantaba. Me sentaba en el malecón para ajustar y de nuevo seguir. Y una de esas ya no aguantaba, que me oriné sentada y ¡hala, qué vergüenza! Y justo había ido con una amiga. ya. La amiga me da su problema para todo mi pantalón estaba mojado, qué Obvio, vergüenza. pues, que no, Y entonces ay, me no. fui al baño y me hizo sacar mi pantalón todo y agarró y le empezó a enjuagar como ahí en las manos y con la secadora de la mano salió Ah, del baño y secarla. empezó a secar así. ¿Qué solución? De verdad, La mi amiga que soluciona. Eso Sí, me encanta. sí, me eso acuerdo de eso, encanta. Olenka, si estás viendo eso, me acuerdo. Muchas gracias. Amiga Ella que me secó resuelve, el- la amiga que me- resuelve. Me secó el pantalón, de verdad. Y yo estaba muriendo, pero muriendo de vergüenza, porque Obvio. obviamente era un chiste, pues, que me haya pasado eso. Y con Y estaban el grupo los chicos llegó y todavía. empezó a contar que me había orinado. Dios mío, qué vergüenza. No, pero Pero oye, son qué anécdotas. buena amiga. Qué Sí, buena buena amiga, amiga, buena cualquiera haría amiga. eso, pues. Sí, Sí. cierto. Ah, la mierda, qué chévere. Es la única vez que Menos me ha mal, pasado. yo nunca me he orinado, menos mal. Yo sí sabía aguantar. dice. No, pero aguantar también es malo. Sí, es porque te da malísimo. infección. Pero hay momentos que ya no te da si te viene, ¿verdad? Te viene, tú te... Ay, no. Y si te viene horrible, no, sí. ¿No les ha pasado que han entrado al baño antes de salir de su casa y a los 15 minutos que están en el trayecto pues, te quieren entrar de nuevo al baño? Sí. Y no hay, están en pleno carro, en pleno camino y quieren ir al baño. Sí, es cierto, Sí. es cierto. Tienes que aguantar, ¿no? Obvio, Ese es malísimo. obvio. Bueno, nos salimos. Yo terminé de pelar la papa.
Hay Yo una, también, hay una yo casi. experiencia más que está pasando acá en la terraza que cuando no traen papel higiénico las chicas. Oye, sí. ¿Qué pasó? Yo no sé con qué se limpian. Y la vez pasada estaba. Ese trapo estaba sucio. Yo creo que todo el mundo se pasa ahí el trapo. No, de Sí. verdad, porque a veces acá el Que papel no higiénico. piden, Alexis, no hay papel higiénico. Yo no Ol- les doy a la gente. No, pues tienen que comprar, pues. Ah, ya. Claro. Sí. Estamos hablando de inquilinos que vienen. Ah, ya. Ajá. Con alquiler. No, nadie pensaba, la gente del Sí, podcast. estaba acá diciendo, ¿qué, cochina? No. Las personas que Que vienen a alquilar, sí. deberían de dar su papel. No, no compraron. Eso deberías Ah, decir su. tú cuando les alquila, pues. Sí se les dice. Sí se les dice, sí pero se les ellos dice. no traen papel. Y a veces el tacho está limpio, pues yo digo, ¿cómo esta chica se limpia? Y a veces ¿cómo se llama? El trapo que está ahí adentro que es para secar la mano, pues está mojado, está por un lado. Yo digo, Nica, No, o Nica ni a agarra. veces están tomadas, toman y su pantalón jean se les mancha pues de su memoria. Sí, Cada vez se hace más grande el eso. sí. ¿Ah, sí? Sí, palta. Sí. Solo por no ir a comprar su papel higiénico. Sí, porque no ves que cuando tú orinas y no te secas, pues sigue manchando, sigue mojando ahí abajo. Claro, las gotitas. Y yo digo, ala, ser una mujer es bien complicado y bueno, y más No, que Eso yo te da todo- yo infección. siempre llevo menos mal papel en mi bolso. Sí, yo también. Y cuando no hay papel, yo trato de buscar donde sea, porque es horrible de estar mojada y también te da escaldaduras ahí. Ah. Y es Ajá. incómodo. ¿Cómo Sí. estar mojado? Obvio, Sí. obvio. Ahora, ¿cómo partimos las papas para cuadraditos? Ah, sí, trae las, por favor, production, las tablitas para poder picar. Y el tomate también de una vez. ¿Huele? Huele a maqui. ¿Amaki? No. Ah, se me antoja unos maquis. Ay, qué rico. Qué rico. Rico. ¿Ah? Ya, eso A mí para nunca Sina. me preguntaron. Esa pregunta nunca Sí, a me mí llegó. nunca. ¿Ah? Nunca me llegó. Y esto para las dos. Tomatito también, por favor. Ah, ¿puedes traer una bolsita para poder ponerla? Aquí en vivo vamos a hacer nuestra hamburguesa. Hamburguesa casera. Ajá. Aquí estamos. Pero sí, o sea, eso fue la experiencia que yo he contado así hace años, por ejemplo, 16, 17, 2018 habrá sido por ahí. Y hasta ahora me acuerdo. La verdad. Ha quedado clavado en mí. Oye, ¿a ustedes les ha pasado que cuando les da la regla se ponen más sensibles de lo normal y quieren comer mucho dulce? A mí sí, a mí de vez en cuando lo noto ese cambio, que quiero dulce, chocolate, quiero galleta, me compro mi galleta, mi wafer, me compro mi wafer con mi helado, me compro. Por ejemplo, no tanto. Es como que yo, quiero comer grasa nomás. Yo no soy mucho de dulce. Ah, yo tampoco, yo soy full comida. Es verdad. Pero hay momentos que cuando estás con la regla, sí me provoca eso, de comer dulce. Como Sí, que pues, se me es que hace agua eso- la boca. Exacto, eso es normal. Claro, es lo normal que normal, te- claro. Ajá. Y les pone más sensible. A mí que- me duelen, No, nunca. a mí me Ganas de duelen horrible los pechos. Ah, sí, eso también. Y no puedes dormir A mí- bien porque A mí te... antes de consumir las pastillas, a mí nunca me venía con dolores, cólicos. Nunca. O sea, yo pasaba una menstruación súper feliz. No me venía nada. No. A mí sí me dolía bien. feo, Empecé a tomar esos cambios hormonales, me hincha los ovarios, me duelen los ovarios, se me inflama ahí abajo la florita. De Tu verdad, tesoro. se inflama, me siento incómoda, me siento como que, no sé, con cansancio, de verdad, pero antes de eso estaba feliz. Yo era como cualquier No, a mí sí antes, al principio antes de cuidarme, antes de tener mi vida sexual, me dolía con dolores horribles en la espalda. La sufría y las piernas me temblaban. Era horrible. Yo una vez cuando estaba con mi menstruación en el colegio, Dios Ya. mío, en el colegio me ponía pálida mal. Ya. Un día me dolía tanto, pero en el colegio que me desmayé. La mierda. Me desmayé, me puse pálida y me tuvieron que Estaba llevar. fuerte. No, a mí siempre desde niña me han llevado como que al hospital porque los dolores menstruales no los Ah, aguantaba. Era una cosa de puta. Es lo que Era sufrimos las mujeres. fatal. Y también les pasa que se irritan, como que se ponen molestas, porque cualquier cosa a veces se molesta. Sí, es No, como... yo no, no, yo ¿No? Ah, yo nunca. He sí. tenido así cambios de humor y luego te preguntas de ¿por qué soy así? No, nunca. Pero sí he escuchado Pásame de amigas más, Pau, que, por sí, que sí sentían esas cosas.
Ay, no, ¿Ah? yo sí, chicas. Yo sí, a veces me pasa los primeros días que me pongo así como que me irrita todo, me molesto, estoy así como que de mal humor. No, yo sí me pongo así triple X, te lo juro. Y Alexis dice, eso no es una justificación, eso eres tú así. Y yo, pero tienes que entender, dice que te estás justificando para la regla. Ni siquiera se pone a un momento de decir, ya, está bien. Dar cariño, pues, ¿no? Más delgado, así está bien, ¿no? Sí, medio gruesito, no tan delgado. A mí me gusta la papa gruesa. Ahí. A mí también me gusta, me gusta gruesa. Sí, no me gusta finita. Por ejemplo, esas papas que venden en Popeyes, cuando son Ay, muy a mí me finitas, gusta. son ricas, sí, pero no me gustan porque son muy finitas. Y yo, quiero comer, tengo que comer bastante para sentirlas. A mí me gusta más. Sí. ¿Viste? Somos unas señoritas que sí sabemos cocinar, sabemos hacer el hacer de la casa. ¿Cuál es tu plato fuerte? Mi plato, a mí me gustan mucho las pastas, los tallarines de cualquier sabor, ya sea tallarines al Alfredo, tallarines a la huancaína, tallarines de tallarines rojas, me salen muy ricos. De verdad huele a maqui. Yo no huelo Pues, más. La siguiente vez más. Ay, sí. La vez pasada vino ¿cómo se llama? Grabamos con... Ay, ¿cómo se llama? Con Andy y compró maquis. Estaba rico. Y alitas venían también. Maquis con alitas, sí. Rico, de verdad. Me gustó a mí también. No te escucho. hay gente que no le gustan los No. ¿Qué será, pues? Oye, esta ¿Qué? papa está rara, ¿no? maquis. La cosa- que yo prefiero, por ejemplo, comer los maquis que comerme un pollo a la brasa. Ay, sí. Los maquis son muy ricos. Y te Yo llenan. prefiero eso. Sí. Lo bueno es que te Llenan. llenan. Sí. Te llenan muy ¿Cuántos bien. cortes es lo máximo que ustedes han comido? ¡Hala! Yo una vez por empacharme comí como 32 cortes porque estaba haciendo una competencia con mi ex casi algo y no todo. En No. barra libre. No, pedimos. Pero Pedimos 40. Yo que recuerde que yo diga me llené yo creo que con 20, dependiendo, si son grandes, menos pues, ¿no? Pero si son pequeñitos, con 20 sí. yo comí una vez, bueno, yo siempre que voy a comer maquis en un restaurante, voy siempre con mis compramos barra libre. Nos Claro, puedes comiendo, comer, conversando, chismeando, empezamos a sacar pues las cuentas en tu boleta, todos los sabores que has comido y multiplicando cuánto Ay, gracias. son. Rodejita para ponerlos ahí en el pan. Así como cuando... Ay. Sí, sí. Había comido casi 50 maquis. ¿Qué? ¿Tú? 50 maquis. Pero eso de Qué que conversemos, rico. eso se Vamos, pasa, vamos. ¿Qué pues. pasa, pues? Pero estaba súper llena. En rodajita, pues. Voy a unir de nuevo. Hay solución. No, pues, pero dale ahí nomás ya. En rodajita sí. Allá. Ajá, claro. Claro, pues. Así, gentita. ¡Ay, se Me apagó gusta el de tomate. nuevo! Se apagó el pipipi. Hola, yo acá cortando. con su cuchillo de cortar Pacha. Es cierto. Para cortar chancho. Aquí está, gente. El tomatito. Me gusta comer, A mí me gusta comer todo. Sí. pero en hamburguesas, cosas que sea de grasiento, ahí sí lo paso. Lo paso. Ay, no, a mí sí me gusta mucho yo sí como de todo. A mí me gusta todo. Todo, De todo, buen todo. diente. Las sopas, las pastas, los guisos, todo. La sopa es mi debilidad también. Me encantan las sopas. Muy rico. Y Me gusta la sopa. ¿tu comida favorita cuál es? No tengo comida. A ver, ¿cuál es mi comida favorita? Algo que digas, me encanta. Bueno, sí, los tallarines, ¿cómo se llama con la salsita blanca, ¿cómo se llama? ¿Al Alfredo? Exacto. Ah, eso es muy rico. A mí también me gusta. Un día sería bueno que cocinemos, chicas. Para que Pero eso no probemos. sé cocinar. Yo De sí verdad sé, yo no sé. ¿Tú, sé. tú rico cuál es tu cocinar. comida favorita, Singa? Los tallarines verdes con bistec y su Ah, Coca-Cola con sí, gallina. qué rico. Uf, Se me hace agua la boca. A mí también. Yo creo que hoy peco. Hoy me voy a comprar. Te lo juro. Me voy a comer mi tallarín. No, sí, a mí también me encantan los tallarines verdes. Me gustan Oh, los me tallarines verdes decías. con pollo, con huevo, con bistec, con lo que haya. Con suprema, con milanesa. Qué rico, Buenazo. sí. Pero los tallarines a la huancaína con
lomo saltado son brutal. Uf. Brutal. ¿Probaron Oye, los sí. tagliatelles? Brutal. ¿Lo cual? Tagliatelle. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Desconozco, mamita. Básicamente es la pasta pero gruesa. ¿Ya? La gruesa con tipo huancaína. Ah, Todo lo mismo, pues. con lomo. Pero yo no sé por qué mi vecina, que tiene su restaurante y todo, se dice tagliatelles. No sé. Pero es lo que su te estoy carta ahí. diciendo, que es Tagliatelles con lomo saltado. los tallarines de la bancaína con lomo saltado. O sea, que Uy, eso eso es rico. buenazo, Es rico, jugosito. Sí. Ay, ya tengo hambre. De verdad. Gente, por favor, pasen para acá, por favor. Manden pollito. Claro. Dice con su cuarto de pollo, tallarín verde con su cuarto de pollo. Ah, sí, rico también. Rico. Dice que ese tomate, taque sangra o es tu dedo, dice. No hay ninguno, todos ya hemos terminado bien. Estamos Obvio. Ala, como que creo que hay mucho tomate, pero vamos a comer un montón de tomates. Con ya limoncito queda muy bien. Sí. Falta Confirmo. Me da ganas de echarle salsita y comérmelo así nomás. sí. ¿Así? Te lo juro. No, yo no lo veo. Yo tengo Creo que no hay comerlo con sal, ¿no? algo. Producho, no hay sal, ¿no? No subimos, ¿no? Sí, no subimos sal. No hay, vamos a traer. La verdad es que a mí me gusta comer así nomás el tomate. Es rico. Tiene un sabrito. Pero con limoncito, ala, brutal, ¿ah? O con salsita. También. Quiero lavar las manos un ratito, por favor. Ujú. Bueno, ¿cómo se llama eso cuando haces video? ASMR. ASMR. Brutal. Oye, está rico el tomate, ¿eh? ¿O es el hambre? No, es el hambre. Es el hambre. Pero sí está rico. Bueno, esto ya se quedó ya. Bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente tema o seguimos con el tema Ah, sí, ya. Yo creo que ya dijimos todos cómo nos sentimos realmente cuando estamos con la regla, lo que pasamos y eso. Sí, qué bueno que algunos hombres también entiendan esa situación, ¿no? Sí, hay otros que no, realmente no lo entienden. ¿En pero, serio? Sí, pero la gran mayoría, al menos como que dice, ok, ya, te da tu espacio, ¿no? Porque Claro. creo que a veces uno necesita ese espacio, pues, donde se sienta mimada, como que la chochen Exacto. y digan, ya. ¿No te pasaba de que tipo estás en tus días rojos y tu novio te trae tus maquis, O la cosas almohadita así, tú dices, caliente, "Oh, o tu qué pastillita? Ay, qué lindo, de verdad, cuando son así. Sí. Son bien atentos, son lindos. Exacto. Bueno, el siguiente tema era, ¿cuál de los dos tocamos? Cosas que me mantienen humilde. Es el siguiente tema, sí. Interesante. Y a ver, Pau, o sea, yo voy a decir una cosa que me mantiene humilde, A ver, la a verdad. ver. Yo A creo ver. que una cosa que me mantiene humilde es que yo me baño con jarra. Ay. O sea, yo caliento mi agua en una tina. O sea, no tienes terma o te gusta hacer eso. No tengo terma. Ah, ya. Calientas el agua. Caliento el agua en mi tetera y lo combino con agua fría y así hasta que esté temperadita como me gusta y ya me echo en jarra. Así. Yo creo que esa es una cosa que me mantiene muy humilde. Bueno, claro. A ver, a mí una cosa que me mantenga humilde es que yo, por ejemplo, yo soy full bicicleta. Y yo para ir al trabajo, como estamos cerca, no tomo taxi. Tomo moto y luego camino. Ajá. O sea, mototaxi. Ujú. En vez de tomar un taxi que me lleve para mi trabajo, ya. que me hace- tomo la mototaxi, me deja como que más o menos unas 4 o 5 cuadras de mi trabajo y camino. Ah, caminas. Y camino. Ah, bien. Es una de Entonces, las me cosas. mantiene humilde. Yo creo que una de las cosas que me tienen humilde es mi ex también. Está bien, No, puede o sea, ser. yo siento que pucha me mantuvo muy humilde. Puede ser. Mm. Otra cosa que me mantenga humilde a mí. ¡Hala! ¡Qué brutal! Yo creo que ir en micro también, ¿ah? No, yo no uso micro. No uso micro metropolitano. Son muy raras veces. Y bueno, y las raras veces podría contar como que me mantiene Claro, humilde. exactamente. Ir en micro creo que es un factor donde te tiene. Sí, podría ser. Porque yo, metropolitano, esas cosas. ¡Hala! No. Ah, brutal. No. Yo, otra cosa que me mantiene Pasa, humilde pasa. a mí, yo creo que es que mi mamá siempre hace sopa de patitas. Ah, también, buen punto. Esa, sopa de O patitas. el aguadito, ¿no? O el Que aguadito te viene- sí, recalentado. Mamá, ¿por qué esa patita? Es rica la sopa de patitas. Además, No, hay que ahorrar, colágeno, hay que ahorrar. colágeno, Hay que ahorrar, colágeno. me dice. Oye, sí. pero eso, aunque no creas, es rico, ¿ah? Con su mollejita. Oye, es rico. Además, a la parrilla, cuando mi mamá hace parrilla, siempre quedan las mollejitas, la patita, y a mi mamá lo pone en la parrilla también. ¡Hala! No, qué rico. ¿A ti? Rico. Cosas que te Sí, mantengan cosas humilde. humildes es que
pese a que tengo que tomar el transporte público, voy toda aplazada, lo uso. Lo uso así como ya tengo ya para usar taxi. Igual siento que, no sé, me siento bien y cómoda yendo a un transporte público, de verdad. Como que te da Pero ya ilusión. cuando, por ejemplo, hoy día que me vine en Metropolitano, está demasiado, pero demasiado lleno. Que ya... Ahora, Pero te como van. era hora punta, dije no. Y es más, ni siquiera sabía que ya de Matelini no ya no hay pues la B y C. Solamente hay Expreso y la C nada más. Pero se demoraba Pero te mantiene huevo. humilde, te mantiene humilde, sí. Otra sí, cosa sí. que yo puedo Voy decir que me aplazada. mantenga humilde es que ya no compro tanta ropa como que de marca. Como que trato de comer lo de Gamarrita o algo así, Express. Me puedo Ah, bien, mantener. ¿ah? Está bien. Como que tener mi ropa también que no sea de marca y lo puedo usar en cualquier momento y si se malogra, normal, ¿Pero a fresh, qué ¿no? le llamas ropa de marca? Comprar Porque en ropas Gamarra caras. también es ropa de marca. No exactamente, En los malls dependiendo. quizás. Dependiendo de la y te vas a calidad Gamarrita. y el precio. Va a depender mucho. Precio. Porque la No, calidad. incluso en Gamarra está, bueno, a las galerías que yo he ido, donde me gusta el tipo de ropa que venden, está igual que un centro comercial, hasta más caro. ¿ah? Depende, por ejemplo, yo compraba Sí, hay antes de toda en, calidad. en República Boutique, yo compraba, ya, por ejemplo, yo compré un saco ahí que me costó como 900 soles, creo, más o menos. No, yo Ya, tampoco, por no ejemplo, tan digo, caro he ahora comprado, comprarme ¿ah? ropa así normalita también, un poco más barata, como que ya, te puede Bueno, mantener yo humilde. creo que cosa que me mantiene humilde es también ir a comprar a Gamarra mis politos de 7 soles. Claro, ya, por ejemplo, 7 esas cosas. soles. Y también cuando se me acaba la pasta dental, cortarla a la mitad. ¡Ay, sí! Eso, No, definitivamente. yo no lo corto a la mitad, pero estoy así. Sí, como que sacándole todo pellizcándole. O a tus cremas Sí. de skincare sacándole. También, lo último. Claro, Pasando mantiene la humilde, caja. mantiene humilde. Sí, Como eso. que no hay y lo tienes que estar, pero hasta el IGB, todo lo que tú puedas. Como cuando se te cae el champú y le echas agua. También. le O- echas o el el acondicionador, jabón ¿ah? El íntimo. El acondicionador jabón también. íntimo también le echas agua. Le echas agua y ya está. Hasta que ya no salga espuma. Exactamente, esa es Hasta lo que que le enjuagas todo el empaque Sí. por dentro y Ya ya listo, no hay. ya para basura. O los perfumes, cuando se acaba, siempre queda en la pitita, siempre perfume. Y tú aprietas, sale poquito. Pero Ah, sale. Pero Pero sale. sale Ah, eso sí todavía. lo he hecho. Yo eso creo No, lo he sí. hecho, ¿sí? Sale. Hasta que ya no salga, se acabó. Ahí se acabó. Ah, ya. Yo creo que también otra cosa que, bueno, a mi familia le mantiene humilde es que mi tía a veces, afuera de su casa hay como que tierra, pues, ¿no? Le echa agua para que todo se aplane. Para que no salga el polvo. Ajá, También, es como también. que siempre le ruega, siempre le ruega. También. Otra cosa Ajá. que me mantiene humilde a mí es que yo también he ido a esos huecos donde venden los polos de 7 soles, pero son bien chiquititos, claro, Sí, son sí. como para XS small, pero Soy yo soy flaquita, mediano porque yo ajá. soy alta. Ajá. Entonces, no me compraba esos, pero me compraba de un poquito más de 15 soles, de Ajá. los polos básicos, ¿no? Básico de 15 Es que en soles. te Gamarra venden. hay ropa de buena calidad como ropa que claramente También, no. sí, sí. Pero hay que saber buscar y hay que saber dónde también. Exactamente, sí. Pero para mí, por ejemplo, no lo considero tomar algo como me mantiene humilde porque me voy a Gamarra a comprar, ¿no? Porque en Gamarra también tiene sus ¿Sí? precios, ¿ah? O sea, no es el Dependiendo. baratito de antes que decías, vamos Ajá. a Gamarra para ahorrar. No. Ahí también cuesta, Yo creo tienes que tener te tu sale presupuesto. barato siempre y cuando compres por mayor. Y es para venta, sí. Pero si vas a comprar tu ropa y si quieres de buena no te calidad, sale no te sale tan barato te sale. tampoco. Te Dependiendo sale- de dónde vas a Yo comprar. considero que te sale más barato irte al centro comercial donde te piden más descuentos. Claro, eso sí es, pues, el producto es masivo. En cambio, por decirlo así, vas a una tienda en Gamarra, a una tienda específica y te lo sacan ponte, en su stock. 20 personas van a tenerlo eso. Ah, nada sí, más. claro, Pero a claro, cambio te eso. vas a un centro comercial, todos Todos lo tienen. Todos los tienen, todos, o sea, unas 1000 personas deben tener ese mismo polo. Ajá. Otra cosa que me mantiene humilde, podría decir, es que yo misma, por ejemplo, me hago las uñas, los pies, la mano y me hago las cejas. Y las Ah, pestañas. O sea, no, me hago no la vas a- microblend y todas esas ¿Tú sabes cosas. hacer eso? Sí, y yo me hago, pues. El eso. microblending. Chévere. O sea, ¿tienes tu No sé maquinita? usar. No tengo una maquinita, pero uso la pigmentación y sé cómo el hacerlo. henna. Ajá, ¿Henna? la henna. Yo me he henna. comprado y nunca me pinta nada. No, yo sí. O me lo hago mal, creo. Y como sé hacer esto de las cejas, las uñas, chévere. ya yo misma me mantengo humilde. Yo siento que me mantengo humilde porque yo misma me lo hago. Claro. De vez en claro, cuando claro. como que quiero que me den mi gustito y quiero que ellos me hagan, pues, ¿no? Pero normalmente Claro. me lo hago yo.
Ya, otra O sea. cosa que me mantiene humilde es que ¿quién no ha tenido una Converse? ¿Ha tenido una Converse? Ay, sí, Ya, sí. Se te despega la Y lo- Converse. y le pones su pegatado. Y lo mandas Ah, a que no. te lo cosan. Es verdad, es cierto. Yo también Las tengo Converse Converse. son malísimas. Las Sí, sí. Yo he tenido Converse pero son rojas. bonitas. Sí. Rojas no. Y son combinables, sí, cierto. Yo he tenido blancas. Blancas. Yo rojas. Y no blancas, y ahora que tengo unas medias rositas nudes con planta ancha. Esa, por ejemplo, no la uso mucho porque sé que se me va a abrir. Entonces no Pero la su uso. pegatado, Pero su que pegatado. tenía yo, las blancas que salieron un tiempo de moda, las Ujú. blancas cortitas, Sí. ese bucha le daba duro, pues se despega toda la planta de abajo. Lo mandaba a pegar una, lo mandaba a pegar dos. Ya dije, no, la tercera lo mandó a coser todito. Lo mandó a coser y igual la cochinada después también se abrió. Ah, Yo creo que Ajá. también otras cosas que me mantienen humilde es que yo, por ejemplo, un polo no me gusta y lo corto. ya, Y yo como lo con- para Lo sacarle la moda, convierto, sí. sí, yo lo convierto en mi moda. Ah, Así está. también. Sí. Otra cosa que me mantiene humilde y una vez hice es que tuve unas zapatillas, claro, las Converse, y estaba rotita en la parte de donde es la telita. La punta. Ah, Sí, ya. y lo que hice fue coserlo pero hacer una flor Ah, como parte del diseño. Como un bordado. Claro. Qué bonito. sí, pues, eso es. ¿Qué? Otra cosa que mantiene Hoy sí humilde la he hecho, a, sí la a he una hecho. persona que no voy a mencionar, vamos a decir, a un amigo, ¿ya? ¿Qué Que se cosa? bañe con jamón Bolívar. Ah, oye, pero Oye, el eso es horrible, jabón- ¿te seca o no? es cierto, pero el jabón Bolívar te deja la piel, aparte de seca, pero te la deja tersa, te la deja Sí, bien. yo no voy a mencionar Sí. quién es porque a mí me da vergüenza de decir no. No, Sí, sí, se presentó dicen que es ya. muy bueno. Se puso ahí y se presentó. Sí, se baña Y con si jabón. tu piel es grasosa, como que te baja toda No. la grasa. Yo sí no me baño Yo con no, eso, yo no. no. Sí, yo Él lo he hecho cuando insiste, pero no, jamás. se me acababa mi jabón ya, y dije, ya agarro el jabón de lavar ropa. No, yo sí no, ¿Era eso no. o no? O no, No. Esa vez echarte que yo jabón? probé literal para hacer así, súper secazo, horrible. No, Sí, te seca no, bastante. no. Te Sí, seca es bastante. verdad, eso sí que te seca. Jabón Bolívar, eso es pudiente, dice. Con zapollo nomás, dice. Ay, qué buena. Sí, el jabón verde. ¿Otra cosa? A ver, otra cosa que me mantenga humilde. Bueno, ya hablamos de la comida, del esto. Yo creo que pucha, también comer arroz con huevo. puede ser, pero el arroz con huevo es muy rico. Es rico, rico. me encanta, pero o sea, es muy humilde, pe. Arroz a la cubana con su platanito Sí. frito. Mira, Sí. otra cosa que me mantiene humilde, por ejemplo, en mi trabajo tienen la costumbre de ellos comen, pues no llevan su comida, la gran mayoría no lleva. Y me mantiene humilde es llevar mi comida, pe, mi Llevar Ya tu tapercito. tupper, está Ajá. bien. Mi tapercito. A mí una cosa que me tiene, bueno, a mí no, la verdad. A mí la verdad sí me da roche, pero a mi familia, es que ahora último lo han hecho, porque antes no lo hacían. Es que juntar todos los huesitos para el perro. Pero para los perros que están en la calle, ¿ah? Porque nuestro perro pero nuestro perro en la casa es bien podido, no te come cualquier cosa, ¿ah? Pero lo juntan los perritos para los dárselo. huesitos para dar los perritos. Ya, sí. me has hecho acordar que también en mi familia, otra cosa que la mantienen bien humildes, que son igual a los González y llevan su tupper a la playa. O sea, Ah, su la tallarín, no, todo no eso, podría. Dios mío. O sea, tal cual los González Agua Dulce. Y ya toda la Y yo comida. ahí, yo en su tupper, su olla. Dios mío, no. Yo Pudiente, ya como que, pudiente. Dios mío. Pudiente. Ya no, Otra cosa que me mantiene humilde, pero quizás algunas personas no lo van a tomar, es que ya ahora acepto ir a Agua Dulce a la playa. Antes no. Su macho. Antes No, pero iba, dice. ahora me han dicho que está Yo ya no muy acepto. bonito, ¿ah? Muy bonito. Yo ya muy no bonito. acepto agua dulce. Punta Hermosa, si no, no quiero. En verdad. Ah, yo Otra cosa que yo- puedo decir que me mantenga. Ay, mira, acá hay una papita. sí, en Punta Hermosa es muy bonito las playas. Voy porque ahí tengo justo mis amigas que viven en Punta Hermosa, entonces ahí nos reunimos. Pero cuando vamos así, cuando no hay carro, mi papá no está o mi cuñado no está, ni uno de los dos tiene carro, está el carro ahí, pero ni una de las mujeres sabemos manejar, ¿ah? Yo ya pronto, ya voy a sacar mi brete. Pero nos vamos en taxi, lo más barato, más cercano por decirlo así, y en económico también, taxi, es ir pues a los yuyos, Ajá. ir a Exacto. water, como yo le digo, ir, ¿no? A los Oye, y pescadores. una consulta. ¿Se puede acampar en qué playa? Porque necesito acampar. para mí. Yo he ido a acampar una Creo que vez la a del la sur. playa del Silencio. El silencio. Pero el Ahí silencio es acampé. demasiado fuerte como para meterte. No, Para acampar pero sí es para bonito. acampar y estar pasándola chévere sin que te quieras meter a la playa, está bien. Que si te el quieres silencio, meter. bacán. La siguiente semana voy a acampar. Hay que. Sí, pero... Otra cosa que me mantiene humilde que puedo decir es que yo misma me pinto el cabello.
Ah, yo también me pinto. Porque antes yo iba a que la me pinten. peluquería. Y obviamente cuesta todo eso. Y Cuesta. mantenerlo cuesta. Entonces yo Tú decía, tenías yo el pago. cabello rojo, ¿no? No, Ahorita es naranja. naranja. Pero naranja cobre. Cobrizo, Y lo tenía más lo largo tenías que el tuyo. cobrizo. Y cuidarlo es chévere, bonito, bacán, pero es plata. Pues. Tienes que mantenerlo, es. pues, Luego me lo cobrizo. corté aquí, chiquitito. También y ahorita hacerse está largo. otra cosa que ya por ahí es que tú te haces tus propias mascarillas con las cosas que hay Ah, en la sí, también, casa. también, sí, también. también. Como esto, por ejemplo, Definitivamente. esto sirve para las ojeras. Es El cierto. pepino, ponerlo aquí. Sí, con tu obvio, mascarilla. obvio. O hacer tu mascarilla de arroz que salen en TikTok. Ah, también, esas también. cosas. Definitivamente. Tu mascarilla de También. avena, la exfoliación con el azúcar, Sí, con sí. el café. Sí lo he hecho. Y lo he sí hecho. funciona, sí funciona. Sí, es ¿Sí verdad. funciona? Una cosa que me mantiene humilde también es que una vez no tenía nada que comer y comí papa con huevo en almuerzo. Ah, papa con huevo. Y atún. Me mantiene humilde. Oye, pero qué rico. Sí, es rico, Qué ¿verdad? rico. Y ahí aprendí y dije, ala, eso es un almuerzo. Un almuerzo Eso, muy, muy, Un muy rico. alimento. Sí. Muy rico, muy rico. A ver, otra cosa. humilde pucha. que es, por ejemplo, ir al centro de Lima a comprar las cosas así del hogar. Comprar porque Al mercadito. ahora... ¿Cómo? Al mercadito. Yo creo que ir a la No, parada. ahí a la parada sí mi mamá nunca he no ido. va. Yo nunca he ido a la realmente parada. no hago compras. Mi mamá es la que va. O bien va a Plaza Vea, o bien va acá a Más. Ah, Y en ya. algunas ocasiones va para el mercadito porque ella dice que en el mercado hay cosas baratas, en Más hay cosas a veces baratas y así. Sí, se va a Ella trabajar. va. Otra cosa humilde que vi es me gusta ir al centro de Lima. O sea, me gusta. Es como distraerme, ver cosas por aquí, cosas de acá, comprar aquí, comprar de allá, comprar. Pro mayor, comprar. pro Me mayor. gusta. a mí no me pro gusta el mayor. centro de Lima mucho. Comprar Mucha ahí. gente. Ya. Me aburre. No. No, a mí me gusta ir ahí. O sea, a mí me dicen, es como decir una diversión para mí, para mi mamá, para mis hermanas. Te Nos gusta distraes. ir. Nos gusta ir y comprar cosas. Ay, ahí. no, a mí no me gusta. Es mucha gente. Hay mucha gente así que está pegada. Sí, Ay, es no, mucha Sí, gente, sí, pero sí, encuentras sí. las Y reales gente ofertas. con cara rara también. No. Sí, también. También, pero tienes que saber, bueno, nosotros la verdad, Me cada dice, pero me dice el semana de, vamos. el de atrás ya malogró la cafetera y dice, no sabe usar la cafetera. su. La gente está que vea. A Otra ver, cosa que Yo nos creo mantiene que humildes. esas son las cosas. Ahora vamos con el siguiente tema que yo quiero hablar. sí, a ver. a ver. ¿Cuál? Ahí no es. Hay que hablar, el ahí no es en todo su esplendor, en todos los sentidos, familia, amor, amigos, lo que sea. Ahí no es. ¿Alguna A ver, por alguna ejemplo, historia? yo creo que ahí no es. Tipo, cuando estás en una relación y tú le das como que las quejas a tu novio de cómo te sientes y él dice, ay, ¿ya vas a empezar de nuevo? Ah, O sí, sea, no, siento nunca me que ha eso es tocado, como que ¿ah? muy red flags de su parte. Porque sí. cuando es una relación tienes que escuchar a tu pareja, pues, ¿no? Y Claro. solucionar los problemas entre los dos. Ajá, Es cierto. exactamente. A ver, ahí no es, por ejemplo, hablemos en familia. Una vez pasó de que fui a visitar a mi tía y estaban comiendo y era almuerzo y nosotros no llegamos porque queríamos comer el almuerzo ahí, ¿no? Simplemente pasó la hora y se dio. Y en vez de decirnos, siéntese lo que tenga o discúlpame, pero no hice más, no sé, comieron y delante de uno y así. Sí, yo siento que ahí no es. Ahí no es, Sí, definitivamente. ahí no es. A Porque veces la familia mínimo, es cagona. claro, mínimo como que, oye, me hubieses avisado, no hice. Yo, no te preocupes. Ajá. O mira, anda, prepárate algo, no sé, ¿no? Claro. Entonces, Uy, para mí mira, no es. ahí en el chat dice que tu familia hable mal de tu madre sabiendo que ella les ayudó en mucho, ahí no es. También. Es verdad. De verdad. También. Sí, me sí, identifico cierto. muchísimo con ese comentario. Sí, ahí no es, ahí no es. Ahí no es. ¿Tú, Katia? Otro ahí no es que, por ejemplo, no me ha pasado a mí, pero sí a una amiga muy cercana donde ella estaba súper enamorada del pata este, pero el pata este era súper antisocial. Siempre como que la alejaba de nosotros. O sea, ella decía, ¿no? Hacíamos una fiesta, una reunión entre amigos y ella le decía, no, ven pues con tu enamorado para que más se acerque, compartir más, ¿no? Porque tú eres, al fin y al cabo, eres una amiga muy cercana. Queremos conocer bien a tu pareja. Y el chico iba y ponía Su cara de su mala poto. gracia. Sí, Puta, sí, me ha sí. pasado. Y ella era todo su... Ay, no, Que de no esa...
Pero, o sea, ¿por qué hacen eso, chicas? O sea, ustedes tienen que hacer respetar su palabra. Claro. Si su flaco no le gusta, bueno, qué piña, pues, ¿no? O sea, ¿por qué sumisas? Tú también tienes que alzar tu voz. Claro, y le decíamos a ella, pero ella como que ahí estaba detrás de él. Bueno, ahí como que le decíamos, ahí no es, o sea, él no es para el entorno que tú estás acostumbrado y te diviertes y te hace feliz. Él no le La idea hace es que Eso te haga feliz. Exacto. Y Claro, si él y no no, se va a pues. adecuar a tu ambiente, entonces estamos mal, pe. Exacto. Sí, Ahora, exacto. si fuera al revés, que las amigas realmente no son amigas y lo está, o sea, son amigas falsas, ya ahí Ajá. te puedo creer como que, bueno, Claro. va lo que tú me estás diciendo o lo que tú es proyectando, ¿no? Pero si realmente no pasa eso y es una persona que no quiere simplemente que estés ahí en ese círculo, es como que no va. Ahí no es, es. claro. Exacto. También Otra. otra sería de que, tipo, tengas una amiga que como que te baja para todo. Es como que tú le haces un plan de que vamos acá y no, qué aburrido, o vamos acá realmente para que se diviertan las dos, o cuando tú te compras algo te lo menosprecia. Ah, también, Te lo menosprecia por envidiosa. ahí no es. Entonces ahí no es. Ahí no es cierto. A ver, otra circunstancia es que, bueno, en amistad, que estaba, que éramos amigas, pues, ¿no? Todas nos planteamos que éramos amigas, pero cuando sucedió un problema, en vez de, porque siempre decía, nosotros estamos en las buenas y en las malas, siempre somos amigas así, el mundo nos quiere separar y bla, 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 bla. Y cuando sucede algo, un problema, en vez de apoyar y preguntar, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Se alejan y empiezan a chismear entre ellas y hacen un círculo entre ellas y a ti te dejan a un lado siendo que tú eres la mala. Ahí no es. Nunca me ha pasado, la verdad. A mí Chat. sí, a mí sí. Ahí no es. Cuando Espero te que no gusta me pase alguien y tampoco. se lo dices, pero él no tiene en cuenta tus sentimientos y sigue confundiendo, ahí no es, dice. También. Ay, sí. Uy, Es- definitivamente. También, ¿Por qué también. hacen eso los chicos y chicas también? Sí. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les cuesta? Es que no son ser- claros. Les cuesta decir, ¿sabes qué? No, o sea, yo ahorita me interesa sí, pero no quiero nada serio. Quiero divertirme y ya pues si la chica la otra Claro. parte acepta si se quiere divertir o si no se aleja, pero no lastimar. Yo no O sea, sé. yo no entiendo eso, la Yo verdad. tampoco entiendo por qué la gente no es capaz de decir, ¿sabes qué? Mira flaca o mira flaco, yo nada más quiero divertirme, pero no quiero Claro, nada. las cosas claras. Si se enamoró es por su cuenta, pero tú no eres la mala, tú fuiste claro desde el principio. Que Exacto. aceptó eso. Pero hay personas que les gusta, pues, hablar bonito al oído, todo, pero. Y simplemente al fin quieren sabe, conseguir claro. eso y ya. Y no, nunca le dijo yo no quiero nada. Y la otra chica, pues, como Ilusionada. cualquier mujer, no enamorarse. O como no cualquier chico nada. también, como Claro, cualquier chico. como cualquier chico también. También cuando tienes, cuando tipo estás saliendo con alguien, pero ese alguien solamente te llama para tomar. Ay, ¿verdad? No traje mi tomato. Ahí no es, Jamie, definitivamente. ¿estás escuchando? Cuando alguien como que te invita a salir y solamente te dice para tomar y para tomar y ya, para no, tomar. no, no. Cuando se supone que quiere algo contigo, entonces no, se Jamie, quiere no. aprovechar definitivamente. Oye, Ahí no es. Por cierto, Ay, el no café, es. el café con leche está muy rico, ¿ah? Entonces, eso me pasó también. De que ¿Qué? solamente me llamaba para tomar y como que, oye, yo quiero pasar tiempo de caridad contigo, quiero no sé, ir a otros lugares, ¿no? A conocernos mejor y tal. Pero Claro. para chupar nomás. Exacto, exacto. Oh, llegó la papita. Ah, sí. Ya no hay limón, ¿no? Gracias. Gracias. Thank you. ¿Tendrás otro platito para ponerle aquí a Katia? A Porfa. este lado. O sea, ella es alta, ¿no? Pero tampoco tanto. No es que Sí. sea alta, o sea, soy un tamaño promedio, ¿ah? O sea, un tamaño promedio ni chata ni alta, porque chicas mucho más altas, esas sí son altas, pero siempre que voy a un transporte público, siempre soy la más alta yo. Siempre. De vez en cuando veo a una chica más alta que yo. ¿Qué, ah? A ver, ¿cómo son las papitas que hemos hecho? Ah, otra cosa, ya pasamos el vino que me mantiene humilde. Es que como soy promediamente alta, es que cuando voy en el micro, puta, mis rodillas están ahí todas apretadas y que no puedo. Y como que es incómodo y como es plástico, están ahí y me duele, Dios mío. Yo no puedo, y estoy así. Pero lo hago todos los días. Ahí no es. Ay, no es. Ahí no es. Que bueno, Al cierto. menos llego cuando Evelyn no hay llega, acento, Evelyn llego está así. arriba. Evelyn no llega, Evelyn está así en el piso. Es Lo que cierto. cae en las altas y lo que cae en las bajitas. Es cierto. Bueno, otro donde ahí no es a una relación podría ser
cuando, por ejemplo, están teniendo una relación chévere, bonita, dizque, ¿no? Y el chico le engaña. Y en vez de decir, pucha, lo siento, pasó, fue un desliz, no sé, decir que Aceptar sí se su equivocó, error. exacto, que sí se equivocó y que sí No. quiero cambiar y no sé. No es error, es decisión del hombre. Exacto. Engañar. Entonces, y no decir, sí, pues la cagué, ¿no? Y discúlpame, ¿no? Y simplemente se cierra en decir que no es verdad. Ya, ahí tampoco es. Definitivamente. Ay, está tan rico. Tengo hambre. Son las papitas que hemos hecho. No, tampoco son tan malos, Creo Valentina. que ahí tampoco es cuando hamburguesa, quieres mucho a un chico, pero no te da lo que... No te da, o sea, dice muchas cosas bonitas que te calienta el oído, pero sus acciones no lo demuestra. Amiga, ahí no es para nada. Ahí no es. Te dice cosas muy bonitas. La oreja También. te la embellece, o sea... Pero sus También. acciones no las cumple, todas las que hace, todo lo que dice. De los 50 que dice, los hará P5. También. Y ahí no es, amiga, ahí no es. Ahí No no pierdas tu tiempo, aléjate de ahí. En familia, que tu abuelo tu abuela esté súper, al abuelo, bueno, ¿no? Esté súper enfermo y vive en provincia y tú tienes que mandar plata como hija para que le den las medicinas y todo, ¿no? Y cuando van a una de esas, le cobraron de más al abuelo y quedaba un saldo pendiente para que en otra ocasión vaya, le sumen y salga menos. Pero en vez de usarlo para el abuelo, la nieta lo termina usando para ella. O sea, se va a hacerse sus tratamientos sabiendo que el abuelo está a punto de morir. Qué feo. Y te enteras después de cuando uno está acá, ¿no? Ahorcándose por la plata y te enteras de que la ha usado para ella y no para el abuelo, cuando en realidad quien necesita es el abuelo y no ella. Qué Y no feo. lo comunicó y simplemente es como un robo, por decirlo Lo así. cogió. Ahí no es también. Malísimo, ¿eh? Yo digo que esas personas que hacen eso realmente no se sienten mal. No lo sé. A Yo- veces yo siento que Yo no ver son- a un perrito que está sufriendo y no, Es que- no poder darle, yo me siento súper En mal. este mundo, madurar es comprender que hay gente mala. Y que te vas a esperar lo peor de gente que ni siquiera tú te imaginabas. Eso se trata, madurar. también. Ahora no También. puedo creer que... No existe. No, sí Ahora, existe. el comentario- Todo el tiempo. El comentario que dice Opo 13, Ajá. ¿y qué hay de las mujeres? No todos los hombres somos enfermos, pervertidos, mañosos. También tenemos nuestro corazoncito. Es cierto. Sí, es Nadie cierto. dice que De 10, todos los uno. hombres... Es cierto, Lupo. Tú calla tienes tu su canción. corazón. Sí. Nadie dice que los hombres, todos los hombres son malos, enfermos y bla, bla, de bla, bla, bla. Hay hombres que sí, pues, que no Te son quieren así. bonito. Exacto. Te quieren ver bonito, quieren algo contigo, algo serio y eso, pues, ¿no? Pero lamentablemente esos hombres ya se están extinguiendo, que es Así es. demasiado difícil. De encontrar. Eso es cierto. Creo que la mujer tener el perfil de Wife que material. ella siempre sufre ser sumisa también se está perdiendo, ¿no? Ya Ajá. somos mujeres más empoderadas, sabemos lo que queremos, sabemos que queremos algo serio y ahí también Y ya no- sabemos que decir, oye, yo no quiero serio. Igual, y sabemos Las mujeres comunicarnos. fieles hoy en día también se están perdiendo. Sí, también, están perdiendo también muchísimo. se están perdiendo mucho. Así es, así es. Entonces, ahorita encontrar un buen hombre o Una buena mujer. O una buena o mujer un es muy boy difícil. material y un wife material es difícil. Es demasiado difícil. Oye, está la... Por ejemplo, yo siempre digo con mi amiga, nacimos en una época que no debimos nacer. No debimos nacer. Se en apagó esa la época. cámara, production. Production, por favor. A ver. Sí, vamos a comer tomate. ¿Qué pasa? ¿Qué abuso? ¿Más bien no tienes salsita para echarle? Ajá, al tomate. Sí, salsita. Oh, ya. Dice, oh, Yara. O sea, mi mujer me es infiel. Ahorita la llamo, dice. No queremos decir eso. No estamos dando el ejemplo de que es muy difícil encontrar a una mujer o un hombre que sean fieles y que quieran bonito. Ya es muy difícil. 10 de cada uno. No, ¿cómo es? De 10 personas, de 10 hombres o mujeres, solamente uno realmente es bueno. Ahorita que estamos haciendo, eso me mantiene humilde también, poner las alas. A ver.
Ya, las ricas hamburguesas. Está rico. Obvio, porque lo hicimos nosotros. Obvio. Ponle la papa, Pon tu papa. Come. Vamos a La ver pro- cómo está esto. Gracias. Voy a comer pan otra vez. Ujú. ¿Dieta? No como pan, no como arroz. Yo sí tengo que comer arroz. Mm. Ajá. Aparte. Bueno, Pan con... caracol creo. Yo realmente no soy mucho de pan. No sé, pero qué rico comer pan. Mm. Ujú, Está bueno. ujú. Bueno, Cuando hay silencio que están comiendo rico. Falta su lechuga nomás, dicen. Sí, pero faltó lechuga. La leche gusta está el muy Ah, no, royal. pero falta el huevo, falta freír el huevo, ¿cierto? Otra más huevo. Ah, sí, qué abuso, ya. ya Oye, será para la ese segunda huevo, hamburguesa. ese huevo me gustaría comer con arroz. ¡Hala, qué rico! ¿Esa gordura? No. No es gordura. Eso también es gordura. Gula. Eso es gula. Eso es gula. Eso es gula ya, sí, porque ya te comes pan, papa, hamburguesa, tomate, huevo, arroz. No, Qué gordura. gula. pero sin el pan, pues. O sea, no el pan. ¿Han comido la hamburguesa con arroz? No. Siempre No. dice. Bueno, yo en el menú que a veces me compraba, ya. Menú, tu entrada, ¿no? Escoges tu Ujú. entrada y de fondo, hamburguesa de casa. Te venía con ¡Hala! su arroz, con su papa sancochada y su hamburguesa y su ensalada. Rico. ¿Ah, sí? Está el bomba. Mm. Está bueno. ¡Hala, está rico! Ujú. Yo sé, faltó su dona entre la hamburguesa. No, eso sí no me gusta. ¿Cuál? Horrible. Ujú. Una dona, en vez de pan, dona. Ah, no. No la hago. Nada que Hay ver. hamburguesas que te vienen como que doble carne. Yo no la hago. O sea, hay personas que se lo compran, ¿no? Pero yo no. Veo y me lleno totalmente. Sí, hay doble. Ah, ¿tú sí? No. Tu amiga ya sufre de gula, ya. Tú eres No. pecadora. Yo sí como bastante. A pesar de que tenga la contextura que tengo, pero no soy tan gorda. O sea, pero no soy gorda. Solo soy cachetona. Yo sí como bastante. Yo ¿Cómo? no. Yo como, A mí me gusta comer. tipo, trato de dividir las comidas en el día. 5, Mm, poquito a poquito. No. Yo sí soy bien desordenada de mi como. Pero me mantengo en mi peso. No, nunca he subido. No, bueno, de niña sí era media gordita. Ya en mi adolescencia empecé a bajar de peso y desde ahí ya empecé a mantenerme. Nunca he adelgazado ni subido tan drástico. Habrá sido la variación de 2, 3 kilos por ahí. Ujú. Yo, por Más. ejemplo, en la primaria sí me hacían bullying por ser gordita. ¿Mm? Me hacían mucho, me pegaban chicle en el cabello, escupían en mis cuadernos, ¡Hala! me empujaban. O sea, el bullying era fuerte. Sí, pero ya cuando crecí, como que todos los que me bulleaban querían estar conmigo. Me enviaron mensajes por Instagram y así. Nunca los perdoné. Jamás. Pero sí, yo sí he sido gordita cuando sí. ¡Hala! ¿Tú tienes tendencia a engordar o eso fue tu metabolismo de niña? Ahora si tú comes bastante o No, poco, sí, igual sí. te mantienes. No, sí me engordo. Gorda. Siempre tengo que cuidar. Siempre. A mí me gusta la yemita reventada. A mí también. Con el Así, arroz nomás como yema. Sí. Gracias. Qué
mucho caso. Oye, está muy rico. Ujú. Un poquito de sal. Yo cuando era chiquitita también era gordita, pero así gordita, así como una señora gordota, pero en versión chiquita. Y mi mamá me compró estos tipos de sillas, pero las que viene con respaldar y la manita, pero en Brazos. chiquitito. Ah, Y ya. entonces cuando me llevaba a bañar siempre, porque en la selva, Ajá. ella me cuenta, pues, ¿no? Ellos tenían pozos Ah. donde tú sacabas... ¡Ay, la sal la botaste! Toda la sal la tiraste así. ¡Pah! Pero salió así volando. Sacaban agua del pozo, pues, ¿no? Para bañarte, agua fresca y todo eso. Entonces mi mamá dice que todas las tardes me llevaba a bañar. Y me sentaba en mi sillita, y cuando me sentaba, todos mis mondongos, todo se caía. ¡Pra! Y parecía una gorda, pero chiquitita así, bañándome así. Todos los brazos dicen que eran hinchados. Entonces cuando yo fui creciendo, era gordita. Tú eres de la selva, entonces. Yo nací en la selva, pero crecí en Lima. Entonces, me llevó mi mamá y todo, y cuando yo iba creciendo era gordita. Y sí me acuerdo medio de algunos episodios que también como que me hacían bullying por eso. Y los chicos como que no me hacían caso. Y me pasó algo similar a ti. Cuando ya crecí más y ya bajé de peso, ya ahí recién. Ella sí. Y como dice Singa, nunca les perdoné. Mentira. Nunca me interesó tampoco. Yo sí, es que literal como que te ven ahí y luego te quieren gilear y todo eso, ¿verdad? Está mal. ¿Y no se acuerdan lo que te hicieron? Mm. Jamás les perdonaría. Demasiado. Está rico. Perdón que no hablemos. Qué rico. Debe ser muy seductora. No, no soy seductora. Todos dicen que las personas de la selva, la gran mayoría dicen, ¿no? Que son muy seductoras y ¿Muy son calientes? muy calientes. Sí, yo también tengo ese concepto. Pero no todos. Depende de dónde viene. Yo creo que en realidad esos tipos de personas lo encuentras ya sea en la selva o donde sea. Pero no todas las personas. La gran mayoría podría ser. Porque hay personas que sí, ¿no? Pero no todos, no todos. ¿Sabes que también tengo yo ese concepto de si que eres de la selva? Es que de la selva les gusta ser más mujer que madre. No. Más mujer que madre. O sea, prefieren Son al muy hombre. sexual. Sí, exacto. Ajá. Prefieren ser más al hombre, O sea, darle prefieren y descuidarse un poco, sus descuidarse de los hijos. hijos, sí. Y lo he comprobado con varias personas que conozco de la selva, he comprobado. Por excepción de una que mi mamá fue como que su trabajadora y le hizo cambiar el chip. Le hizo cambiar el chip. Y incluso ella contando porque tiene confianza y ya lo considera como parte de su hija, mi mamá, le contó que una de sus hermanas tiene su hijo mayor que es el papá es su padrastro. ¿Qué? Y ¿Ah, sí? la culpan a ella porque se metió con el padrastro. Y ella tiene ese concepto de que mi hermana se metió con mi padrastro y tuvieron un hijo. Pero mi mamá le dijo, ¿y por qué no? Y si hay tanta diferencia de edad, ¿por qué tú no puedes pensar que tu padrastro violó a tu hermana? Ala. ¿Por qué? Le dije. Y ella empezó a cambiar, sí, no pudo ser. Obviamente, si es una chibola y el otro era un viejón, ¿cómo se te ocurre que la chiquilla va a meterse con con tu padrastro? Él ha seducido y él ha abusado de ella. ¿Qué es Ala. eso? Y entonces ahí poco a poco le fue cambiando el chip. Ni pensaba Sí. distinto. Y también tengo un concepto de que, y lo he comprobado, es que siempre las personas del norte o de la selva son de bajos recursos, pero si tú te vas al sur, Ajá. casi todos son de medios a altos, ¿ah? Todos. Te hablo de Arequipa, te hablo de Tacna, te hablo todo el sur. Tienen más, económicamente tienen más que las personas que vienen de la selva o del norte, ¿De quién? ¿De dónde? ¿De dónde dices? del sur. Ah, sí. Es como que... Económicamente están mejores. mucho más. Son como que, Ay, no sé, supongo que son más trabajadores o no sé, tendrán ¿de más dónde sacan- recursos. ¿De dónde no sacan lo sé. tanta plata? Claro, pero económicamente son mucho más que los de la selva y del norte. Porque en el norte creo que hay bastante pobreza. Ah, sí, es cierto. Pero es en el verdad. sur no, en el sur ¿Y no. por qué en el sur? ¿Cuál es el motivo? No sé. Yo siento, mira, mi familia es del sur y siento que son súper trabajadores.
Pero supongo que eso no es porque vives en el sur y eres trabajador, no es de cada persona, sino que seguro, yo supongo que en el norte o en la selva hay personas que no les gusta mucho trabajar, son un poquito flojitas, ¿qué será? Le gusta su estilo de vida así. Claro, y entonces no quieren progresar, ¿no? Entonces supongo que eso debe ser un factor. Pero Puede ser, eso puede ser. estadísticamente está comprobado, que en el sur económicamente está mucho más alto que los demás, que la selva o el norte. Ujú. Me No, siento. no, Dani, a ella no le conté. Ay, está rico. Moría de hambre. Yo también. Yo me llenó ya. Estoy empachada. Ujú. Ahí Yo está el ya, huevo. para esta parte ya solamente como el huevo. Mm. Sí, yo no como ya. Ya estoy reventando. ¿Este ejercicio? ¿Yo? Ahorita no. Pero Estaba. antes. Antes sí. ¿Pero eras fitness? Sí. Yo sí. Yo sí soy bien floja. Yo sí hago ejercicio. Es que hay que mantener, o sea, yo al mínimo rollito así, no, yo no puedo, o Lo que sea, pasa es que yo tiene descendencia, pues. sí, a yo subir. Yo no tanto. no quiero. Y después la restan que te molestan. Oh, sin está subido, qué brazos de albañil. ¿Mm? Sí, me joden bastante. También cruel, ¿no? Pero aquí no Sí. sean así, por favor. No, sí. Y antes me decían poto de Roblox, antes de la operación. ¿Por qué? Porque, o sea, tenía las caderas anchas. O sea, ahorita sigo teniendo las caderas anchas, pero era como que tenía estos... O sea, a veces hay chicas que tienen su cadera así y así y así. Y llega su trasero. Como Ajá. tiene un nombre. A los Ajá. costados no... Me rellenaron porque no tenía. Ah, no tenías acá. Ajá, a los costaditos. A mí me pasa algo similar, pero no es tan, no es tan exagerado. A mí se me nota como que un poquito, ¿no? Pero sí me gustaría como que un poquito más así. Ajá, es claro, mínimo. rellenar. El mío es mínimo. A mí me decían poto de Roblox. Alucinen. Era bien feo, pero me decían, hola, poto de Roblox. Y yo, por favor, basta. Entonces, yo cuando me operaron ya me rellenaron esos costaditos, Ah, pues, ¿tú ¿no? te has superado? ¿De qué? ¿O La lipotransferencia. transferencia? Ya ¿Es tengo doloroso? poto, ya tengo poto. Sí, es doloroso. Es doloroso. Es la recuperación en 3 meses. Con pastillas. Y encima a mí me drenaron una nalga. Porque no se adaptaba. Ala, ¿de verdad? No se adaptaba la grasita a mi nalga y me la tuvieron que drenar. Una nalguita está más desinflada de la otra, pero nadie se da cuenta igual. Y así, 3 meses de recuperación, 6 meses, igual tengo que hacer faja y todo eso. Yo ahorita he comido, ya ayuno hasta las 12, 1 de la tarde. Ya porque he comido pan. Uno hay que ser responsable con su cuerpo. Al menos yo Ay, ya. yo no. Si te ha dolido, Ajá, dime, Dani. Si te ha dolido, ¿te ha costado? Obvio. Sí, el dolor ha sido, pero... Dios mío. Ahora cuando te sientes te va para un lado. No, menos mal que no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia porque, o sea, yo me veo en el espejo y las veo, bien, pues, ¿no? Pero- Están bonitas, sí. Ajá, sí están bonitas. Pero sí, casi me voy para la otra. Con Diosito, papá, Diosito. Ujú. Creo Creo imaginar. que muchos se hacen, sí, ¿no? Las operaciones porque les gusta proporcionar lo que les hace falta, entre comillas, ¿no? Ajá. Yo en mi caso, si tendría una operación programada, no sería para aumentarme algo, sino sería, a mí me gusta ser todo delicado. Me gusta, por ejemplo, vestir sutil. O sea, nada así, porque hay unos que se aumentan, pero unos traseros No, uno te toca. que se El nota real que son poto. Sí, con las piernitas son un palito y tremendo trasero que soporta. Yo no los veo bonito, pero la verdad es que si a ella le gusta, que se puede hacer en su cuerpo. Así es. Pero a mí no me yo gusta, sí a mí quería me gusta. poto a la firme, pero yo tenía una espalda, o sea, tenía caderas, pero me faltaba. Gracias, Dani. No, Gracias. yo- Yo tengo caderas, Gracias, pero yo Dani. considero que no tengo trasero. Yo sí Y- considero que tengo trasero. Tú sí pero tienes, Pau, yo me- te vi. me falta. Yo sí te vi, tú sí tienes. ¿No? No hay que ser modesta. No, yo no tengo. Soy bien tabla. Pero No. siento que necesito armoniar un poco más. Quisiera, un poco más así.
Más. Claro, arma, como que, ¿No ves? ¡guau! Dice, la acá curva. Production dice que no necesitas. A mí no me interesa, es lo que yo siento. No sé, ¿de qué, Dani? No. O sea, yo siento que sí. Ay, otra vez se me salió el bracket. Ay, yo sufría eso horrible. Otra vez se me salió el bracket. Horrible. Salía y Yo hoy era... día justo fui a cambiar las ligas. Ya, pero ajúnteme bien el bracket. Siempre es el mismo que se me sale. Sí, eso es horrible. A mí me pasaba lo mismo también. Bueno, entonces decía como que quisiera un poquito más, ¿no? Rellenar un poquito más acá. Ajá. Pero me dicen, con ejercicio se puede. Yo, bueno, sí, tenés razón. Es cierto. Bien, floja para los... No, es que los ejercicios te sacan. Al menos yo hago ejercicio para quitarme la ansiedad. Siempre tengo ansiedad. Yo creo que es por todo lo que me pasó el año pasado. Ya la ansiedad la tengo ahí en el pecho atascada, como si fuera una bola de comida que se me hubiera quedado. Pero Es feo. eso de a poquito ya te vas a ir dando cuenta que ya se te va. O sea, como que ya no lo vas a sentir y de la nada un día vas a pensar, oye, ya no tengo esto. Ajá, Porque exactamente. mientras más cosas hagas y más te olvides de eso, Exacto, se va a ir. Ujú. Y sí, así funciona esto. Es cierto. Dice, las cosas que hagan con su cuerpo deben ser para que se sientan bonitas ustedes. Y cuando quieran hacerlo, háganlo ya, no pregunten. Es cierto, Eso es cierto. es cierto, es verdad. Pero no es de más preguntar. O sea, no preguntar como validando, perdón, lo que estamos haciendo, sino informándonos para poder llegar a hacerlo, pues, ¿no? Porque tampoco lo vas a hacer ya, yo quiero hacerlo y con cualquier persona. Exactamente. Ya con cualquier persona, pues sí. Ujú. O sea, pero si tú te operarías, ¿qué cosas te aumentarías? Estaría, ¿no? ¿O qué te sacarías? ¿O qué te harías? Por último. Sacar la grasita del abdomen. ¿Y ponerle en el poto? Quizás sí, un poquito, pero así mínimo, ¿ah? Sutilmente. Sí, porque a mí, por ejemplo, yo estoy feliz con mis pechos. No quisiera aumentarlos. Ni tampoco Tienes rellenar. pecho, sí tienes pecho. Yo no tengo, yo tengo de acuerdo a mi cuerpo. Yo me siento bien así. Yo también. Yo también siento que tengo mis pechos de acuerdo a mi cuerpo. Sí, yo también. No me gustaría tener unos pechotes porque Sí, a yo mí siento que tampoco los no me pechotes gusta. grandes es horrible. Como que te Uno, joroba, Muy ¿no? vulgar. Te joroba, y, claro, es muy vulgar también y no te queda cualquier ropa. Como que vas a comprar o bien te ajusta acá y no te queda. Confirmo. Yo tengo amigas que tienen pechos así grandes, que literal se tienen que poner desodorante debajo de sus pechitos para Ya. que no apeste. Porque Ah, tiene ¿sí? una peculiar. Ya, por eso yo también siento que, aparte cuando tienes pechos tan grandes, lo único que te vean son los pechos. O sea, que es muy, porque es que como es muy Exacto. tan grande y tan Prefiero vulgar, que me vean el poto, sinceramente. A mí la verdad no. A mí me prefiero que gusta... me vean la cara. O la cara. Ahí La me- cara. Sí, la cara. Yo sé y yo lo contaste y a mí siempre me miran la cara antes de verme el pecho o el culo. Sí. Porque no, siempre yo cuando antes conozco, ya después me ven el culo, culo ya. Cuando Después ya me ven el entran a culo. un lugar nunca les han dicho algo. O sea, cuando tú entras a un lugar, tú impactas tal cosa. A mí, yo no me han dicho, pero sí siento que cuando yo llego a un lugar, siempre las miradas de hombres y mujeres es así. Como que alguien llega, ¿no? Y así. Sí. Y ahí eso es como que... Pero esa es tu actitud que llegas a un lugar. Por ejemplo, a mí también, También. antes de operarme era mi cara. Mi cara y ya está. Bueno, yo no me he operado de nada, pero yo siento que me miran mi cara. Luego ya me miran el culo, pues, ¿no? Porque Vi uno se otra da co- cuenta. Vi otra cara. Vi Vi otra cara. Sí, porque uno se da cuenta cuando ya te están mirando más abajo. Ajá, sí, claro. Es Yo la cierto. verdad que soy sí. Y ahí es donde Singa camina todo así, todo así. No, sí, antes de operarme el trasero, no, es la cara, pues, ¿no? Porque, bueno, la cara yo no me la voy a operar ni lo voy a tocar. Siento que No, estoy bien no. así. Yo pensé en algún momento en querer como que sacarme los cachetes, ¿no? Ay, Pero realmente dijeron que no. Dani. Que eso es parte de mí. Pues, entonces, O sea, Dani, siempre te gustó mi nariz. ¿Y por qué no me elegiste? mi amigo. a mí lo que no me gustaba era que siempre decían que les gustaba mi lunar y lo veían muy sexy, muy como que... y yo Ah, decía, sí, es verdad. Como de que ¡qué dijiste que tu lunar asqueroso! sexual, Y decía, ¿no? no, quiero ser hasta viejos a veces. Y yo digo que no. Por eso es que me llegué a decidí quitarme el lunar. Ahora, claramente no debería afectarme lo que diga la gente y Sí. si a mí me gusta, pero realmente yo desde muy pequeña, yo me lo quería quitar. O sea, nunca fue algo que yo diga, yo quiero tener algo por siempre de mi vida hasta que me muera, no. Yo sí me lo quisiera quitar y bueno, me lo quité. Sí. Eso. Más allá de que si me gustaba o no los comentarios que lanzaban o no, yo me lo quería quitar. Sí, es verdad. Un lunar acá es como que muy sexy, muy sexual, ¿no? Demasiado, porque Mm. parecía que los hombres se imaginaban cosas y a mí no me gustaba. Pero, o sea, no entiendo qué cosas se podrían imaginar con un lunar. Sí, con un lunar. ¿Qué De- yo me pongo... O sea, no entiendo. Mira, hubo una temporada también cuando yo era chibola que todo el mundo quería tener lunares. Ahí, justamente ahí. Y se mandaban a tatuar lunares.
Yo decía, ¿Sí? yo no sé qué cosa tiene que ver un lunar. ¿Qué sexy te ve? Yo no veo sexy O eso. sea, no sé, pero tener un lunar acá, o sea, cerca al labio, es sexy, pero no sé por qué, o sea, se le nota diferente, como que más interesante. No sé, pero yo al menos a mí no. Es más, en el colegio siempre me jugaba y me decía, oye, hay una mosca. Sí, pero- Ay, y decía, siempre. sí, hay otra De- mosca. de- y pra, y decía, De hecho, hay una chica en stream que tiene su lunar acá. Se Ajá. llama Chuni. pero ahí se ve chévere. Acá, pero acá tiene su lunar acá y la gente le dice, ¿y esa mosca? Esa mosca. Así le dice. A mí también me decían, me decían Tula, tú eres la hija de Tula. Eres la hija de Tula. Su madre. Sí, así siempre me jodían. ¿Personaje de qué? Quiero conocerte, chica de lentes con mente madura, dice Lupo. Mufán. Lupo 13. Te mando corazoncito ahí. Así. Corazoncito así. Gracias. Estamos conectados por si acaso todos los lunes y todos los miércoles acá con las chicas. Hoy faltó una integrante. Ya el miércoles vamos a estar juntas. Sí, y bueno, creo que esto llegamos al fin del podcast, ¿verdad? Oye, sí, ¿qué tal, Sí. chicas? No, Estoy súper llena. Hoy yo Yo estoy también. empachadísima. Ah, ya. Yo Gracias, necesito tomar producción, agua. por esta cena, estaba muy rico. Muchas gracias. Me gustó Production. el hecho de pelar las papas acá mientras hablábamos. Sí, parecíamos unas comadres, ¿no? ¿Verdad? Comadre, aquí pelando. Comadre 1, comadre 2, comadre Comadre, 3. falta la comadre 4. 4, sí, es Ajá, verdad. Exactamente. Así que me gustó comer muy rico, de verdad, en vivo y que nos vean. Así que, por favor, no se olviden seguirnos, suscribirse, seguirnos. Estamos en todas las redes sociales como Bajo la Luna. Sí, la verdad, muchas gracias. ¿Cuántos ya episodios vamos? ¿Este es el cuarto o quinto? El cuarto, ¿no? Creo que ¿El segundo? porque iniciamos. Oficial sería, claro, el segundo. Segundo. Ajá, el segundo Y episodio. se vienen muchos más. Espero que estén presentes ahí, que se Sí, conecten chicos. cada vez que nosotros nos vamos a conectar. Siempre vamos a estar haciendo dinámicas como esto, o sea, prepararnos comida, ¿no? Singa Creo no que es también una sería una invitada, buena Singa idea. forma parte de la mesa. Sí, Singa es parte de la mesa. Somos 4 integrantes acá. Ajá, exactamente. Y sí, sería bastante interesante hablar sobre las experiencias de la universidad, instituto. Ah, yo sí, tengo claro. Ay, varios. un día hay que jugar verdad o reto. De No, mira, ruleta. recuerden, chicas, que todos los fines de cada mes vamos a hacer como una pijamada donde vamos a hacer lo que nosotros querramos. O sea, más allá de un tema, es hacer una pijamada, pues, ¿no? Claro. De repente Una traemos pijamada esmalte real. y nos pintamos, nos hacemos, no sé, cualquier Sería otra cosa. paja tener una cama. Sería paja. Se puede conseguir, ¿ah? Claro. Una cama y nos echamos y, y cada estamos uno hablando. micro. Claro. Claro. O sea, la idea es que O nos hacernos acomodemos. mascarillas. Ajá. Ya. Buena idea. Los fines de cada mes es lo que quiero hacer, pues, ¿no? Como una pijamada de chicas donde podamos hacer cosas de chicas. Cosas de Pijamada chicas real. a mí. Ya, me Ah, encanta, sí. me encanta. Entonces, ahí vamos viendo más o menos, ¿no? Pero cada Claro. mes. Y a Y la nada. otra, ¿qué cosa hacemos en vez de hamburguesa? En vez de hamburguesa, algo rápido, fresh. ¿Qué ¿De podría hacer, ser? preparar? Claro, o- como preparar. Pucha. Podría ser. Hay que pensarlo, pues, para el siguiente stream, sí, ¿no? sí. Del podcast. Claro. Y bueno, chicos, esto fue todo por el podcast del día de hoy, que es nuestro segundo, ¿verdad? Oficial. Oficial. Ajá, así, oficial. Y pues la verdad me he sentido muy cómoda. Estos temas interesantes de ahí no es, cosas que me mantienen humilde y la menstruación. Oye, sí. Sí, muy ha buen sido tema, genial. muy buen tema. Y me encanta porque comentaron, chicas ahí comentando y bueno, leyendo sus comentarios. Sí, Chévere, la verdad que estuvo chicas. genial. Gracias por interactuar con nosotros. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao. Bye. La musiquita, por favor. Ahora sí. Ahora sí nos vamos. Ahora sí. Oye, esa ahora música sí. me gusta. Esa música es compuesta. Eso vino de la Sí, Rode. viene la Rode. Va. Y siempre Sí, lo usamos. me gusta. Adiós, Dani. Adiós, Lupo. Chao, Adiós, Valentín. cuídense, Cuídense. chicos. Adiós. Muchas gracias. Chaufa. Chaufa. Tallarín. Pucha, estoy llenísima. Oye, sí, yo también. De verdad.